Muy buenas noches, señoras, caballeros, bienvenidos al Gato al Agua. Que nos gobierna un psicópata es algo que ya todo el mundo sabe. Hoy ha dado una buena muestra pública, una vez más, de ello. Que sea un psicópata no quiere decir que no tenga una ideología, o al menos ideas. Y que tenga una ideología o al menos ideas no significa tampoco que esté, ¿cómo decir?, carente de vínculos con intereses económicos poderosísimos. Lo uno y lo otro explica que precisamente un psicópata, y tal vez solo un psicópata, pueda estar gobernando un país como España. Hoy vamos a hablar mucho de lo que ha ocurrido en el... no es un funeral, bueno, las exequias, en fin, como que usted quiera, por las víctimas de la riada. Y como también ayer hablamos muchísimo de la cuestión, yo hoy querría incidir en un punto concreto. Riadas habrá siempre. Somos así, está así hecho el mundo. Nuestro clima es así. Pero todo el mundo sabe cuáles habrían sido los recursos técnicos necesarios para evitar que esas riadas hubieran producido lo que produjeron y vuelvan a producirlo en lo sucesivo. Si esos recursos técnicos, esas medidas concretas no se han empleado, es por razones muy concretas que no tienen que ver necesariamente con la negligencia, con la incuria, con la incompetencia, no. Vamos a ampliar un poco el foco, porque en Europa desde hace ya unos cuantos años, más de 15, estamos viviendo una situación en la que un poder que no somos nosotros ha decidido que la naturaleza ya no ha de ser algo que produzca alimentos para el hombre, sino una especie de terreno virgen, dejado literalmente a la mano de Dios, en beneficio de ¿quién? Del medio natural, en beneficio de la gente que va a producir fuera, En Europa hace mucho tiempo que hemos decidido que las fuentes de energía que todos conocíamos, por ejemplo, la hidráulica, ¿verdad?, tienen que dejar de existir para ser sustituidas por otras que son esencialmente las llamadas renovables, como si la hidráulica no fuera renovable, pero en fin, ya me entiende usted. Y en función de eso se han adoptado políticas dictadas, nadie sabe bien por quién, en todos los países europeos y en los que se han movilizado miles y miles de millones de euros. ¿Y qué es lo que está en juego? En todo lo que pasó, en las causas concretas de todo lo que ocurrió en Valencia, hay una responsabilidad inmediata, que es la de una señora, que era la ministra de la que dependía tanto la previsión meteorológica como el cuidado de las cuencas hidrográficas. Esa señora no solo no ha dado ninguna explicación, sino que es vicepresidente ahora de la Comisión Europea. Precisamente en la jornada trágica de la riada estaba trabajándose el puesto en Bruselas, y que lo consiguió, por cierto, con apoyo de los socialistas y de los populares. Del PP español no, es verdad, pero del resto sí. Quiero decirle con esto que podemos ahora, y con toda legitimidad, lanzar sobre Pedro Sánchez y también sobre Carlos Mazón todas las maldiciones del mundo, porque es verdad. Pero las causas van un poco más al fondo. Aquí lo que tenemos es una renuncia absoluta del poder a proteger a sus ciudadanos en nombre de intereses ajenos, intereses que no nos han contado. Precisamente eso de proteger a los ciudadanos es, como bien explicaba Carl Schmitt, el principio básico de la legitimidad real. Un poder que es incapaz de proteger a sus ciudadanos deja de ser legítimo. En España hoy el poder ha dejado de ser legítimo. No solo ha dejado de ser legítimo, sino que encima se permite insultarnos con un acto como el de esta tarde en Valencia, lo cual, por cierto, concierne a todos los poderes. Me parece que en más de un palacio, alguien esta noche debería hacer examen de conciencia o, si no, flagelarse directamente las espaldas, aunque solo sea por un poco de vergüenza torera. 21:49, 20:49 en las Islas Canarias. Antes de empezar, lo más importante, mil gracias a todos los que os acercasteis ayer a
al programa especial que organizábamos en Velas Events en Valencia, programa especial desde allí, seguido luego de cena con todos los amigos del club y otros que no son del club de amigos, pero que quisieron sumarse para estar con nosotros. Gracias muy especialmente a todos los que intervinieron en la mesa en un programa que necesariamente tenía que ser trepidante porque había muchísimo que contar y creo que se contó casi todo. Gracias de verdad, de corazón. Y gracias también a todos los valencianos que según íbamos andando por ahí en cualquier parte nos saludaban para decirnos que nos veían. Para todos vosotros también un abrazo fortísimo. Y la verdad es que quiere usted que le diga, da gusto ver que hay una muy buena parte de la ciudadanía que no se traga las versiones oficiales. En fin, nosotros ciertamente tampoco nos las tragamos. Titulares. Bueno, Sánchez organiza un auto-homenaje en Valencia. Esto es lo que ha pasado y no tiene otro nombre. Y aunque nadie lo diga, lo diré yo, alguien en la zarzuela debería hacerse la pregunta de si es posible hacer tanto el Canelo involuntariamente todo el tiempo. O es que a lo mejor sobra el involuntariamente o a lo mejor sobra el Canelo, no lo sé. ¿Qué ha hecho hoy allí Sánchez? Bueno, organizarle fundamentalmente una encerrona a Amazon un año después. Es una vergüenza. Bueno, lo contaremos. Claro, rodeándolo todo, ¿qué es lo que hay? Pues la estrategia política de la izquierda de convertir en otro 11M, un año después, lo que ha pasado en Valencia. Un año después, porque en los 3-4 primeros días la izquierda estaba calladísima. Calladísima. Solo reapareció para asaltar RTV. Ahora, un año después, entre otras cosas por la pésima política de comunicación, y no solo de comunicación, del Partido Popular, estaban hoy con el discurso monocorde. Aquí la culpa de todo la tiene Mazón y los cómplices son Abascal y Feijóo, con un par. Y lo dice esa gente, es otro 11M. Vamos a verlo. Mientras tanto, la realidad es que el gobierno de la nación, no solo pudo, sino que debió hacer un montón de cosas que no hizo. Y como hay que suponer que en la presidencia del gobierno no todo el mundo será como Koldo y que habrá alguien que sepa lo que dice la ley, hay por tanto que concluir que si no se hizo es porque no quiso, porque quisieron sacar rentabilidad política inmediata de la tragedia. Vamos a repasar, al hilo, por cierto, de un artículo que es el primero que ha abierto la veda, de Santi González en The Objective, francamente bueno, todo lo que Sánchez tenía que haber hecho y no hizo. Y no hizo porque no quiso hacerlo. Lo veremos. Bueno, riada aparte, vamos a hablar claro, hay que hablar de Puigdemont. O sea, aquí es difícil saber, sabe usted lo del dentista, ¿no? Y el que le agarra al otro al dentista con la cosa de no nos vamos a hacer daño, ¿verdad? Bueno, aquí es difícil saber quién es el dentista y quién es el paciente. Pero esto es una vergüenza como no se ha visto nunca en la historia de España. Vamos a contar las 4 cosas que Sánchez ofreció a Puigdemont y luego ya usted juzga. Y a propósito de Koldo, al que vemos aquí en labores agropecuarias, bueno, cada uno se retrata como puede. Recuerde usted cuáles son los últimos fotogramas del Padrino 3, ¿no? con el señor Corleone ahí entre tomates y tal. Bueno, que Koldo repartía el dinero en efectivo desde la sede del PSOE. Esto es lo que ha dicho el exgerente del partido, el señor Moreno, en una evidente estrategia de decir esto no era cosa mía, lo que de mí depende, que son las cuentas oficiales del partido, está bien, si allí pasaba otra cosa, esto no era cosa mía. Y si había sobres con dinero de allí, no eran cosa mía, eran de Koldo, que se ve que entraba allí, en Ferraz, como pues no sé cómo podría entrar, podría estar usted y yo, cualquier día, ¿verdad? Poner allí un tenderete, una mesita, repartimos dinero en efectivo, y allí venga a repartir dinero en efectivo Koldo. Es muy interesante esta declaración, porque lo que significa es que hay gente que está empezando a ponerse parapetos. Y el que queda fuera del parapeto es Pedro Sánchez. ¿Ve usted por dónde? Bueno, lo veremos. Veremos todo eso en compañía de nuestros contertulios de esta noche. Don Pedro Luis Pedrosa, ¿cómo estás? ¿Qué tal, José Javier? Buenas noches. Complacido de estar nuevamente por acá. Encantado de verte yo también. Pues a la orden, a ver qué es lo que sale y a darle caña. Sí, muchísima. Hoy me parece que muchísima. El cuento lo están, o sea, en masa y en proporción lo están ganando. Están creándose
Bueno, pues ¿sabes por qué? Porque lo cuentan todo el tiempo. Claro. Nosotros no. Claro. Es una cosa, en fin, de eso vamos a hablar efectivamente. En fin, Pedro, bienvenido, buenas noches. Don Carlos Flores, ¿cómo estás? Pues aquí en cuerpo y en espíritu en mi tierra, naturalmente, que para ella, para Valencia, para los valencianos, hoy ha sido un día particularmente duro, innecesariamente tenso, justificadamente triste, por supuesto. Tú has estado ya en las Cortes. Estoy alucinando con lo que pasa en las Cortes, que han preguntado al Gobierno y el Gobierno ha dicho que como están de luto no van a contestar. Ha sido peor que eso, ha sido peor que eso. Los ministros han aparecido de luto riguroso, menos el tonto de Óscar López, que no le han tenido que avisar de que había que ir de negro. Algunos de ellos con una cara de aflicción, ni que se les hubiese muerto el gato. Algunos de ellos hablando en un tono quejoso y lastimero, que ha habido que subir varias veces, ha habido que pedirle varias veces a Francina que subiese el tono de los micrófonos para que se les pudiese escuchar. Y sí se han escudado en los muertos de la Riada, sí se han escudado en los muertos de la Riada para no responder, había sesión de control, para no responder a las preguntas de temática o de intencionalidad política, porque luego cuando venía un diputado del PNV y les preguntaba sobre el estado de las carreteras en Azpeitia o de los ferrocarriles en Lekeitio, ahí sí han respondido con todo lujo de detalles y sin ningún tipo de problema. Solo cuando se les preguntaba en torno a Koldo, en torno a Begoña, en torno a la corrupción, en torno a esto es cuando se ponen estupendos y dicen que este no es el día, no es el momento para estas cuestiones. Pues oye, lo tenías muy fácil, no haber convocado pleno. La semana que viene no hay pleno. Esta semana sí, porque has convocado pleno esta semana 29 y además sesión de control para el día 29, si lo que te parece que es apropiado hoy es guardar silencio y homenajear a las víctimas. Hipocresía llevada al grado sumo, ponerte, escudarte en las víctimas para huir de una sesión de control. Es casi tan vergonzoso como lo que pasó hace 365 días, asaltar la televisión española mientras había valencianos chapoteando en el lodo. Exactamente. En fin, Carlos, bienvenido, buenas noches. Contaremos esto también, esto que pasa en las Cortes. Y don Carlos Astiz, ¿cómo estás? Pues hombre, yo creo que como la mitad de los españoles, o la mayoría, es decir, alucinando en colores con todo esto. Es decir, ¿qué más tiene que pasar para que España se levante, para que logre deshacerse de esta mafia que es capaz de reírse de casi 300 muertos, de la destrucción de zonas enteras del país, sin que pase nada? Es decir, ¿cómo es posible que el gobierno diga, bueno, aquí no contestó? Es decir, o cómo es posible que a estas alturas no sepamos realmente qué es lo que tenía que haber pasado, qué habían hecho o qué tenían que hacer los gobiernos respectivos, y todo se dirime en un rollo de el culpable es Mazón porque se fue a comer con no sé quién. Es decir, me parece que el previo a todo esto, es decir, toda la ausencia de obras públicas, la ausencia de toda una serie de planes que debían estar hechos desde hacía muchísimos años, es decir, explica una parte muy importante de esa tragedia. Y que ahora todo se esté utilizando, esos muertos se estén utilizando para reventar políticamente al adversario, me parece una vergüenza. Pero además demuestra que también tenemos un marco constitucional, un marco legal en el que somos incapaces de exigir responsabilidades a los que realmente la tienen, de cambiar a aquellos que han demostrado su ineficacia o incluso su mala fe y su mala voluntad. Creo que tenemos un marco legal inútil, incapaz, y que tenemos que cambiarlo urgentemente, porque incluso las figuras que lo representan no han estado en absoluto durante este año y desde luego hoy a la altura de las circunstancias. De las ayudas, 16.000 millones me parece que era, ¿no?, que anunció el Gobierno, han soltado en la práctica un 6%. Ellos dicen que más, pero mienten porque incluyen ahí tanto créditos que hay que devolver, que evidentemente no son ayudas, como las subvenciones a municipios para infraestructuras. Eso no cuenta. No, de las ayudas a las víctimas, solo un 6%. 16.000 millones, La presa prevista, que se tenía que haber construido, que habría evitado la catástrofe, costaba, creo recordar, 228 millones de euros. ¿Se acuerda usted del presupuesto del Ministerio de Irene Montero, no? ¿Eran 2.000? En fin. Bueno, Carlos Astiz, bienvenido, buenas noches. Gracias. Don Adolfo Albistur, ¿cómo estás? Muy bien, Esparza. Pues yo, cuando traigo el desfibrilador, por un lado, digo, claro, hay que hablar de algo que no es agradable, ¿no? Que mucha gente dice, joder, no va a hablar de los infartos, de las muertes.
pero tampoco podemos... Vamos a verlo desde la parte positiva. Claro, de la parte positiva, no podemos meter la cabeza como el avestruz, ¿no? Y no saber que existe, ¿no? Además hay un dato que es muy curioso en el tema de los desfiladores, porque nosotros cuando vemos un desfilador siempre dices, bueno, pues claro, tiene que haber, hay un acto multitudinario, tiene que haber desfiladores que nos juntamos mucha gente, o en un aeropuerto, o en un acto deportivo. Bueno, pues el 80% de las paradas cardíacas que se dan fuera de un hospital y que acaban en muerte se dan en nuestro propio hogar. Es ahí donde sufrimos esas paradas cardíacas que acaban en muerte. Claro, estamos más tiempo, es verdad. La ambulancia intenta llegar lo antes posible, pero más de 10 minutos suele tardar. Y cuando llegan, pues en el 95% de los casos no pueden hacer nada, porque ha pasado más de 10 minutos y el cerebro nuestro no aguanta esos 10 minutos ni más. Entonces, lo que tenemos que tener es cerquita de nuestro hogar un desfibrilador. Es decir, yo digo, ¿cómo no se pone de acuerdo una comunidad de vecinos que se ha tenido, no que se ha tenido que poner de acuerdo, porque al final un extintor lo han tenido que poner por obligación, pero cómo no se pone de acuerdo para tener un desfibrilador? Que en cualquier momento nos pasa algo, lo cogemos y lo utilizamos, ¿no? Porque si no ayudamos esos 10 minutos al servicio de emergencia, cuando lleguen ellos no pueden hacer nada. Por eso, de veras, ahora estamos con un precio muy especial, de verdad, tener el desfibrilador. Si no se pone de acuerdo, porque al final no hay acuerdo, o vives en un lugar donde está un poco más, no hay comunidad de vecinos, más alejado, pues tenerlo en el propio hogar. Tampoco es una inversión que ojalá no haya que utilizar, pero si hay que utilizarla, pues ahí está, súper fácil de utilizar. Te va indicando, te habla, 2 pegatinas, incluso si has llamado al 112, pues ellos si saben que tienes un desfibrilador, pues mucho mejor, porque ellos también te van indicando. Así que, por favor, de una vez seamos conscientes de que hay 80, 90 muertes todos los días en España debido a una parada cardíaca, que no ocurre, evidentemente, en un hospital. Y luego tenemos este otro aparatito que, mira, yo cada vez que vengo y lo voy a promocionar me hago un electro. Digo, bueno, pues sí. En realidad no es luego, es antes. O antes, efectivamente. Me lo hago porque digo, bueno, si tal, no me quedo en el programa y me voy, ¿no? Entonces, pero lo voy a hacer después, porque si no... Eso está bien, eso está bien. Claro, entonces te haces un electro que es tan sencillo como nada más que... Tienes que hacerte uno antes y otro después del editorial. Y después, a ver qué efecto tiene sobre ya, a lo mejor ahí ya... Sobre la frecuencia cardíaca. Igual ahí ya... pero bueno, es colocar los deditos, en 30 segundos te ha hecho el electro y dices, yo no sé leer un electro. Bueno, pues aquí tenemos un electro, que yo tampoco lo sé leer, pero yo sí leo lo que me dice aquí. Dice, el ritmo sinusual es un ritmo cardíaco normal y no requiere ningún examen especial. Luego, si hay síntomas, otra cosa, pues bueno, ir al médico. ¿Qué decir? Que dice que es normal. Si hubiera una arritmia, si hubiera una fibrilación auricular, si hubiera una taquicardia, pues lo diría. Entonces, ante esa situación, oye, pues preguntamos a nuestro médico de cabecera, a nuestro médico de familia o al cardiólogo. Pero de vez en cuando hacerte un electro para ver nuestra... Porque esos ictus, esas taquicardias que pueden acabar incluso en un infarto, pues lo podemos detectar. Es una manera, esto ya es cuando tenemos un caso grave de prevenir, pero esto lo podemos detectar y ser capaces de ver si nuestro corazón está funcionando bien. Así que son 2 aparatos que podemos tener a nuestra disposición, evidentemente, y que ayudan mucho, es tecnología puesta al servicio de las personas, pues eso, uno para que salvemos la vida y otro para que podamos prevenir un problema cardíaco que podemos tener. Adolfo, muchísimas gracias. Gracias. 900-730-061, recuerde que hay que llamar solo una vez. Bueno, usted puede llamar las que quiera, pero cuando llame es suficiente porque esa llamada queda registrada y van a devolverles. La llamada de usted ya lo pregunta todo, lo que cuesta, si se financia, cómo se financia, el descuento que tienen por ser espectadores del Toro Televisión y todas esas cosas. 900-730-061. Nosotros nos vamos a la publicidad y a la vuelta empezamos por esa especie de funeral masónico que ha organizado Pedro Sánchez y compañía en Valencia. Me va a perdonar usted que me ponga salvaje, pero es que es lo que hay. Para reírse de los españoles. ¿Qué es lo que ha hecho? Publi, lo vemos. ...22:08, 21:08 en Canarias. Vamos a empezar por el funeral. Por así llamarlo, sabe usted que la cosa consistía en, un año después de la riada, hacer un homenaje a las víctimas con toda la intencionalidad política de organizar un acto para machacar públicamente a Mazón, exhibiéndolo como responsable directo de la muerte de 230 personas, ¿verdad? Y salvar la cara de Pedro Sánchez parapetado detrás del rey. La jugada se veía de lejos,
Vamos, no había que ser tan alto como el rey para verla, ¿verdad? Pero al parecer en la zarzuela o no la han visto o es que han querido jugar. En todo caso, una vergüenza todo, absolutamente todo. Absolutamente todo. Porque es convertir la mentira en discurso de Estado. No digo de gobierno, digo de Estado. Estoy particularmente indignado con esto. Y si a usted le parece que yo estoy indignado, tiene que ir usted a Julio Ariza en Telegram como está. Que está que bufa, porque es que es una evidencia. Bueno, ¿qué ha pasado allí? Vemos algunas imágenes y escuchamos algunas imágenes, vamos a verlo. ¡Han matado a nuestros familiares! ¡Ojalá te hagan un completo, como hicieron a Rita Barberá! ¡Ojalá te lo hagan, cabrón! ¡Hijo de puta! Bueno, el rey ha hablado en el, llamémosle funeral, ha dicho esto. Que es necesario expresar hoy aquí, como es necesario seguir analizando las causas y circunstancias de la tragedia, con el fin de extraer con rigor y con serenidad las lecciones necesarias para mejorar nuestra capacidad de afrontar en el futuro otras catástrofes. El discurso del rey, todo se ha dicho, es la inanidad personificada, absolutamente. No es que esté mal lo que ha dicho. Tampoco puede decirse que en todo este episodio la figura del rey haya sido, como decir, la más innoble, al revés. Pero o sea, es pura paja, porque las medidas, todo el mundo sabe cuáles eran antes y todo el mundo sabe cuáles son después. Y no se hizo nada entonces, ni se ha hecho ahora. Bueno, en fin, ahora la gente, las víctimas, ¿qué estaban contando? Los que estaban allí, esto. Hemos bajado y subido a aquella calle decenas de veces. Hemos paseado en busca de nada otras tantas. Y se ha quedado grabado en mi retina el bello paisaje, pero soy incapaz de disfrutar su recuerdo, como si lo acompañase un olor mefítico, porque no había nada de bello en lo que me llevó a contemplarlo. Hay muchas almas rotas aquí hoy unidas por el dolor, pero tengo la esperanza de que algún día encontremos una razón por la que seguir adelante. En mi caso son mis hijos. Han perdido a su padre, no pueden perder también a su madre. Estoy muy orgullosa de poder decir a los mil vientos que tú eras mi madre porque tú eres inigualable y como tú no hay ni habrá ninguna. Gracias por recordarle al mundo entero que en medio del caos la humanidad sigue existiendo. Bueno, yo evito cualquier juicio sobre esta gente que al fin y al cabo bastante tiene con lo que ha pasado, ¿me entiende? Yo solo puedo decirle que yo, en su caso, no habría ido, pero esto es una opinión personal mía, en absoluto juzgo la de ellos, ¿no? En fin, bueno, ¿cómo lo habéis visto, Carlos? Bueno, si empezamos por lo menos importante, que es la puesta en escena, pues desastroso. Quiero decir, en primer lugar, la Ciudad de las Artes y las Ciencias es un lugar bellísimo, es un edificio impresionante, pero no es un edificio para hacer un funeral de este tipo. La propia distribución alrededor de un cuadro o de un cuadrángulo en el centro que no significaba nada, pues tampoco me ha parecido particularmente acertada. La ristra de banderas autonómicas, ¿no? Daba la sensación de que aquello era la conferencia de presidentes autonómicos y no otra cosa. No sé qué pintaban todas las banderas autonómicas para un funeral, repito, en donde el 99% de los fallecidos han sido valencianos y el resto eran andaluces y algunos castellano-manchegos, ¿no? Por lo tanto, la puesta en escena altamente deficiente. Los discursos, bueno, a ti no te ha gustado mucho el del rey, pues yo salvaría un par de cosas del rey, cuando ha pedido rigor para analizar la tragedia y cuando ha propuesto que pongamos todos de nuestra parte para impedir que se repita. Creo que son dos objetivos razonables, rigor en el análisis y propósito de enmienda. Lo de las banderas de todas las comunidades autónomas.
¿Cuánto ha insistido el Gobierno cuando estaba gestionando, o sea, no gestionando el asunto, en respetar las competencias autonómicas, que aquí los del Estado no entraba, Marlaska no movilizaba la ley de protección civil, el Ejército, pues que no lo pide, nosotros no vamos porque el poder autonómico, pero para esto sí, ¿no? ¿En qué quedamos? La tragedia era de una comunidad autónoma y las víctimas se discriminaban en función de su comunidad autónoma, o era una tragedia nacional y una catástrofe nacional. Ya, en fin, es que según estabas tú contándolo me ha venido a la cabeza. Invitados, pues la inmensa mayoría han sido efectivamente familiares de víctimas. La lista de invitados políticos se ha reducido a la mínima expresión. Yo soy diputado por Valencia y ni siquiera he sido invitado. Los diputados por Valencia ni siquiera hemos sido invitados, pero yo echaría de menos a quienes colaboraron en que la tragedia no fuese más grave de lo que fue. Ahí no he visto ningún uniforme del Ejército, no he visto ningún uniforme de la Guardia Civil, no he visto, al menos caracterizados como tales, a bomberos o a policías, que repito, que fueron los que evitaron que al día siguiente, a la semana siguiente, las víctimas fuesen todavía más. Y en cuanto a lo que se ha dicho o lo que se ha escuchado, pues nuevamente muy lamentable. No era el lugar, no era el momento para esos gritos desaforados, para esos insultos hirientes. Para eso están los foros parlamentarios, para eso están los tribunales, que son los que en última instancia condenarán o no condenarán a Carlos Mazón. Y para eso están las visitas institucionales que algunos, el presidente del Gobierno no, porque el presidente del Gobierno no pisa zona embarrada ni así que le maten, algunos han realizado a la zona cero de la Dana. Yo creo que si el objeto de este funeral era la reconciliación, el consuelo, el reencuentro, el objeto no se ha conseguido, ni muchísimo menos. Las víctimas estarán ahora más irritadas de lo que estaban, las instituciones políticas más enfrentadas de lo que estaban y el dolor más en carne viva de lo que ha estado nunca. En fin, Carlos Astiz. A ver, yo es que a mí me da vergüenza ajena. Es decir, me parece una muestra del declive que es España, del declive que es su población, cuando permitimos que el homenaje nacional a las víctimas, el recuerdo a las víctimas, lo presida el causante de que no se haya hecho nada para evitar que haya esa tragedia. A mí me parece que aquí hay unas responsabilidades políticas claras, hay unas responsabilidades políticas que están encabezadas por el presidente del Gobierno, que es el que ha estado precisamente homenajeándose a sí mismo en este, yo no sé cómo llamarlo, en este aquelarre, ¿no? Yo creo que es evidente que todo lo que ha pasado es fundamentalmente consecuencia de toda una serie de políticas contrarias a los intereses de España y de los españoles, toda una serie de políticas verdes que lo que intentan es cumplir con la Agenda 2030, con esa Agenda 2030 que nos lleva directamente al desastre, al declive, a la pérdida de soberanía y de independencia. Y sabemos quién ha impulsado y a quién sirve esa Agenda 2030, quién la impulsa: socialistas, comunistas, peperos, populares en Europa, verdes, todos ellos alrededor de esa agenda que sirve fundamentalmente a los intereses del gran capital monopolista y contrario a los intereses de las poblaciones, a los intereses de los pueblos. Pero aquí además con centenares de muertos, con centenares de víctimas, con miles de víctimas realmente, y aquí no pasa nada, aquí nadie se mueve y parece que estamos todos aquí como sosteniendo realmente un entramado que no tiene dónde sostenerse, porque de lo que hay detrás es muerte, destrucción, y una muerte y una destrucción causada por esos mismos que están saliendo en la televisión diciendo uy, cuánto lo lamentamos. Es una puñetera vergüenza. A mí personalmente como ciudadano español me da vergüenza que en mi país lo que haya hecho con las víctimas sea esto, y que un año después las ayudas estén todavía esperando. Pero es que esto nos recuerda otras tragedias. Es decir, ¿dónde están las ayudas a los del volcán de La Palma? ¿Dónde están? Y lo que tenemos es un país inane, un país que no es capaz de moverse por sus conciudadanos que están reclamando justicia, y esto estamos llevándonos a un precipicio de donde no va a salir ni la nación ni sus habitantes. Pedro. Bueno, yo pese a tus sabios consejos, José Javier, de no veas otras cosas.
Yo sí me doy una vuelta por todas esas cosas. Lo he notado por el color que traías de tez hoy, inusualmente pálido. Has estado viendo La Sexta, seguro. No, sabes que esa es de las que menos, pero sí me paso por todas las demás. Y alguien, fíjate que coincidencialmente, o nada coincidencialmente, hace unos días comenzó esto. O sea, este show lo empezaron a montar hace unos días cuando reavivan el tema de el trayecto de Mazón desde el Ventorro hasta el Palacio de la Generalidad. Yo no me niego a hablar a menos que sea gallego. Y entonces empieza con que no, que se paró en el parking, que fue, que la acompañó y tal, y entonces empezaron a darle cuerda a eso. Alguien, no me preguntes quién, así como decía aquella película Kill Bill, o sea, Bill debe morir, alguien dijo, hasta aquí llegamos con Mazón. Y eso es algo que el PP no va a aguantar, porque hoy el tono de todos los, no digamos de los tertulianos, que son la cosa más vulgar del planeta porque están enfrascados Cuando en dices esto. que no lo va a aguantar, quieres decir que no lo va a resistir, ¿no? O sea, la presión que mediática se va a hundir vale. y va a terminar dándole la razón, porque decía lo de los tertulianos que están enfrascados en la culpa es tuya, no, que es tuya, que tú eres más malo, que no, que tú fuiste más malo, lo cual da vergüenza, ¿verdad? Y un poco más. Pero ya incluso los moderadores, ¿verdad? Ya que este señor aún es presidente, que no tiene vergüenza. O sea, ya enfilaron todo el discurso hacia Mazón. Sí, sí. Ya, y eso es irreversible porque por muy respetables que sea nuestra audiencia, este es un canal, ¿verdad? Y en la jungla hay por lo menos otros 8, 9, 10, 12 que están divulgando ese mensaje. Entonces, ganan el relato de una u otra manera. Es impresionante cómo, por ejemplo, el Día de la Hispanidad, se baja Pedro Sánchez, controlan la transmisión, tapan los pitidos y bromas, y hoy parecía que deliberadamente los ponían. Claro, O sea, es importante subrayar que Moncloa no solo ha forzado todo, incluida la intervención del rey, la presencia del rey, etcétera, y el orden protocolario, sino también la exclusividad de las imágenes para EFE y para RTV. Nadie más podía tomar imágenes. Esto conviene saberlo para que se haga usted una idea del asunto, efectivamente. Finalmente, bueno, ganan el relato y hubo un discurso de una de los familiares de una víctima que fue muy como, no recuerdo las palabras exactas, pero utilizó la expresión primigenia. Quienes no hicieron oportunamente son los que tienen la responsabilidad primigenia de todas las muertes. Vale, chapó, aplauso por ese, pero es que esa responsabilidad primigenia no está ni siquiera en el Secopi, ni en Mazón saliendo del Ventorro, ni en la señora que ha sido tan nombrada, que era la directora de... Eso está en no construir las presas. Claro. Exacto, Eso eso está efectivamente. en no prevenir. Eso está mucho antes, Carlos. incluso. 21 años es que dice que usted que tiene parado ese proyecto. Algo así. Pero fíjate, mientras Mazón se lleva la grandísima pitada, y bueno, pito sería lo de menos, la grandísima bronca que se ha llevado esta tarde, mientras todos los medios de comunicación están poniendo el foco y machacando a Carlos Mazón, mientras todos los periodistas de investigación están tratando de encontrar el ticket del parking o de determinar si se fue por la calle del Mar o por la calle de la Paz, mientras todo esto está sucediendo, Chimo Puig, que supongo que toda nuestra audiencia sabe quién es, pero si alguien no sabe quién es, el que ha gobernado la Comunidad Valenciana en 8 de los 9 últimos años, pues nos obsequia esta noche con un tuit lacrimógeno. Ha terminado el funeral de Estado, ahora volvemos a casa, y al llegar esta noche muchos padres, madres, hijos y amigos encontraremos el hueco de la ausencia. Muy bonito.
Pero tío, tú eres el que ha estado gobernando. Qué sinvergüenza. Pero tú eres el que ha estado gobernando. Carlos Flores, no me irrites, que de verdad. El tiempo no lo cura todo. Claro, el tiempo no lo cura todo, pero el tiempo, 8 años de presidente de la Generalitat, sirve para hacer muchas cosas. Sirve para hacer muchas cosas, las que no hiciste ni tú, ni tu consellera de Agricultura, ni tu consellera de Infraestructuras, y que son las que en última instancia han provocado todo esto que ha sucedido. Mientras uno, repito, está en el foco, en la parrilla ardiendo, el otro, desde París, manda tuits lacrimógenos diciendo hay que ver, como si hubiese pasado por Valencia y se hubiese percatado de que hoy era un día un poquito especial. Pues no, es la comunidad que has gobernado durante 8 años, tú y tu partido. Usted me tiene que perdonar si me pongo particularmente vehemente, porque veis con esto de verdad que se me calienta la sangre, porque una cosa que no soporto es que tomen al pueblo por tonto. Y que además una buena parte del pueblo, creo que no mayoritaria contra lo que dice Pedro, no se lo traga, con lo cual se cabrea tanto como yo. Pero en fin, vamos a separar de todo lo más. La argumentación de Pedro está bien porque en realidad va señalando las 3 cosas fundamentales. Por una parte, aquí hay una operación política premeditada que está calcada sobre la del 11M. ¿Se acuerda usted del 11M de 2004? Llega un grupo terrorista o lo que fuera, pone unas bombas y al gobierno que es víctima de ese atentado se le convierte en culpable de ese atentado. Bueno, la operación político-mediática se parece enormemente a todo lo que está pasando ahora y enseguida lo veremos. 2, las causas reales, es decir, las medidas que todo el mundo sabe que se tenían que haber tomado y que no se tomaron y que tampoco se han tomado después, tienen un nombre y apellidos, que son Pedro Sánchez y el gobierno de la nación y Teresa Rivera Etalí. Eso lo vamos a ver también. Y luego está efectivamente lo de la justicia. Condenaron a Carlos Mazón, como decía Carlos Flores. ¿Sabe usted por qué? Pues porque en el juzgado de Catarroja lo que se está viendo es cualquier cosa menos lo que pasó de verdad. Así que por partes vamos con la cuestión. Primero lo de la operación 11M, que me parece muy importante para desmontarla. No le vamos a contar nada que usted no haya visto ya por sí mismo. Y ayer, por cierto, era la comidilla, o sea, están haciendo lo mismo. Focalizar todo con su enorme poder mediático, y hay que suponer también que con parte de los restos de los sobres que volaban por Ferraz desde las gráciles manos de Koldo, ¿verdad? Enfocarlo a que hay un culpable solo, que es Mazón, que como es tonto, y esto ya aquí no prejuzgo, pues y efectivamente se lo está comiendo todo. Pero es la misma táctica del 11M y hay que ver cómo repiten los argumentarios, iguales. Rufián, nunca mejor dicho, Sánchez, Irene Montero, están diciendo todos lo mismo, porque lo ha escrito él mismo seguramente. Mónica Fuster. Un año después de la Dana, el pueblo valenciano no olvida la actuación de las instituciones. Fue la mecha que encendió la tierra de la pólvora. Mientras las víctimas lloraban sus pérdidas, la izquierda política está intentando que Mazón y toda la derecha, incluidos Abascal y Feijóo, aparezcan como únicos responsables de las muertes provocadas por la falta de avisos y recursos. A lo largo de estos días, varios dirigentes como Gabriel Rufián, Irene Montero o Diana Morant han hecho declaraciones en contra del presidente de la Generalitat Valenciana a raíz del fuerte rechazo a que Mazón acuda al funeral de Estado. Me parece que el hecho de que Mazón vaya hoy al funeral es de, aparte de ser un inútil, un mentiroso, es un psicópata. Es de psicópata ir en contra del criterio de los familiares al funeral hoy, pero es un psicópata con cómplices, que se llaman Feijóo y Abascal, que gracias a su apoyo, pues este tipo se mantiene un año después. Y creo que es un ejercicio de violencia institucional que hoy Mazón esté ocupando un espacio de honor, que es el que le corresponde a su posición institucional, en lugar de estar donde debería estar, que es sentado en un banquillo rindiendo cuentas por la gestión homicida. Y creo que esto responde pues, a una portada de un periódico de sesgo de derechas, que es la del ABC, que sentenció el otro día que Mazón no podía continuar. Y parece que Feijóo esto se lo ha tomado ya como un aviso a navegantes, pero lo cierto es que hasta el día de hoy el señor Feijóo, como digo, es un colaborador necesario para que Mazón continúe. Sin embargo, de lo que no se ha hablado en la televisión pública es de aquellos errores que el presidente del Gobierno y la Administración Pública del Estado cometieron, así como las ayudas que todavía no han llegado. Este modus operandi no es ninguna novedad, ya que a muchos les recuerda a un 11 de marzo de 2004, un atentado donde la izquierda política y mediática se las arregló para que el Gobierno que había sido víctima pareciese culpable. El que Mazón siga al frente de la Generalitat de la Comunitat Valenciana tiene dos responsables: su jefe político, Feijóo, y su principal apoyo parlamentario, Abascal.
que la gestión que hizo la Comunitat Valenciana de la Dana fue negligente, pero que el apoyo que está prestando Feijóo y Abascal a Mazón, que continúa como presidente de la Generalitat Valenciana, es indecente. Es indecente para los valencianos y valencianas y para los familiares de las víctimas de la Dana. Ambas tragedias revelan una tendencia de polarizar y criminalizar todo lo que no sea la izquierda. El objetivo: tapar la grave crisis de un gobierno de una mayoría parlamentaria que no cumple con los presupuestos y que además está envuelta en casos de corrupción. La culpa es de Mazón, que estaba comiendo con una señora. Y por tanto la culpa es también de Feijóo y Abascal. Y si murieron 230 personas, la culpa es, está claro, de Feijóo y de Abascal. ¿Se entiende el mensaje? Y usted dirá, ¿los toman por tontos? Sí, claro. Pero seguramente es lo que su gente necesita oír, ¿no? Para galvanizarse, quiero decir. El planteamiento, el argumento de Sánchez es de una indecencia moral y de una indigencia intelectual difícilmente superable, ¿no? En primer lugar, por lo de la indigencia intelectual. Mire usted, el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana, como la Constitución española, contempla dos mecanismos para sustituir al presidente de la Generalitat. Uno que tendría que activar él y que no ha activado, que es la cuestión de confianza, y otro que puede activar su partido, el Partido Socialista, porque tienen los escaños suficientes para hacerlo, que es la moción de censura. Presente usted una moción de censura. Y a partir de ahí, si Vox o el Partido Popular siguen apoyando a Mazón, a partir de ahí usted podrá echarle la culpa del sostenimiento de Mazón a quien sea. Pero de momento nadie ha intentado echar a Mazón por el procedimiento estatutario o constitucionalmente previsto, ni siquiera el propio Partido Socialista, que prefiere chillar por las calles a actuar en el Parlamento, que es donde, repito, podría hacerlo y podría eventualmente conseguir su objetivo. Y es una indecencia moral porque lo que pretende es echar en las espaldas de la oposición parlamentaria, los partidos de la oposición parlamentaria, incluso de los que ni siquiera gobiernan en la Comunidad Valenciana, como es el caso de Vox, que no está en el gobierno de la Comunidad Valenciana, la responsabilidad de una tragedia que desde luego Vox no pudo impedir el 29 de octubre, pero ni Vox ni el Partido Popular podrían haber impedido antes porque, repito, la Comunidad Valenciana estuvo gobernada por el Partido Socialista y por sus socios de Compromís durante 8 de los 9 años anteriores, y por Pedro Sánchez y el Partido Socialista y por Sumar durante los 7 años anteriores a la tragedia del 29 de octubre. ¿Eso es lo que piden, sugerías tú, eso es lo que piden sus electores? Pues mira, yo creo que sí. Hace un rato leía un tuit de Jano García particularmente acertado que decía: los electores de derechas tienen claro que Mazón es culpable. El otro día el ABC y las provincias publicaban una encuesta diciendo el 61% de los electores del Partido Popular, el 73% de los valencianos, el 61% de los votantes del Partido Popular cree que debería dimitir. Los valencianos, los electores de derechas, tienen claro que Mazón es responsable y que Sánchez lo es también, porque es el presidente del gobierno, era el presidente del gobierno, porque tenía una ministra de Transición Ecológica que no hizo nada. Pero los electores de izquierdas están contentísimos con echar toda la culpa solamente en un saco y no en el otro. Nadie pregunta si Sánchez debería de dimitir por la tragedia de la Dana. Nadie pone ni siquiera a Teresa Rivera en las encuestas. O sea, no hay una puñetera encuesta que diga: ¿considera usted que Teresa Rivera fue culpable o no fue culpable? No hay una puñetera encuesta. No hay una puñetera encuesta que diga qué responsabilidad atribuye usted al gobierno de Chimo Puig en la tragedia de la Dana. No se pregunta, ni siquiera a Tezano se le ha ocurrido la eventualidad de poderle preguntar a los españoles a este respecto. La izquierda está muy contenta de salvar a sus líderes y los salvaría aunque los encontrase con el cuchillo ensangrentado en la mano. Hombre, yo es que creo que esto se repite en prácticamente todos los ejemplos que podamos encontrar, ¿no? Yo creo que cuando hay una tragedia, cuando hay un problema que realmente impacta en la sociedad, una de las cosas que hace toda esta gente, que hacen precisamente, es decir, los comunistas que lo tienen muy estudiado, es definir, y lo primero, el enemigo. Es decir, ¿quién es el responsable? Sea verdad o es mentira, eso es absolutamente irrelevante. Es
Lo que es importante es definir quién es el enemigo, qué es el culpable, y normalmente es el enemigo político el culpable de esa desgracia. Aunque seas tú el que realmente ha abierto la puerta de las presas para que se inunde, es decir, el objetivo es, igual que pasó en el 11M, el problema es rápidamente definir quién es el enemigo. Y el enemigo es tu adversario político, y él es el responsable, y en consecuencia inicias toda una serie de acciones, toda una serie de movimientos para que eso se consolide en la conciencia de la población. Además, ayudándose de unos medios de comunicación que están normalmente al servicio de los mismos, es decir, que están controlados por todos aquellos que están intentando colocarle en los hombros del gobierno o el responsable, que es tu enemigo, tu adversario político, la responsabilidad de todos esos hechos luctuosos. Yo creo que esto es una de las cuestiones que hay que tener clarísimo desde el primer momento. Lo primero que hizo el Gobierno de la Nación, lo primero que hicieron los supuestos izquierdistas de la Comunidad Valenciana fue señalar a Mazón como el responsable. Y en consecuencia los medios de comunicación, incluyendo un PP incapaz de hacer otra cosa que no sea el seguidismo del discurso de esa supuesta izquierda, es, vale, pues efectivamente va a ser él, y vamos a intentar separar a Mazón del conjunto del Partido Popular Nacional. Y, hombre, por favor, aquí hay unas responsabilidades que el PP, y con Feijóo a la cabeza, lo que ha hecho ha sido sumarse al carro de la ideología dominante, que en este caso es la ideología del Partido Socialista y de sus amigos. Al final construyes una imagen de quién es el culpable, sea verdad o no, y da lo mismo. Da lo mismo porque ya está instalado en la mentalidad de todos, y yo creo que el ejemplo del ABC, el periódico supuestamente de derechas, señalando que el culpable es Mazón, y ni siquiera planteándose que hay otra serie de culpables que son evidentes en el momento en el que tú ves todas las cosas que no se han hecho, que se deberían haber hecho y no se han hecho, causando en última instancia esta tragedia. Y sin embargo el PP, con un Feijóo que es incapaz siquiera de controlar el discurso de su propio partido, se ha sumado al carro de sus enemigos, precisamente haciéndoles el caldo gordo. Es decir, Feijóo debería dimitir, por supuesto Sánchez y su gobierno deberían estar en la cárcel, pero Feijóo debería dimitir porque es incapaz de tener una respuesta como partido, como el supuesto segundo partido más importante de España, ¿no? Pero yo no sé, tú ahorita decías que bueno, yo no estoy de acuerdo con Pedro, que yo creo que la mayoría no se la deja colar. Yo no sé si es un tema de mayorías o minorías de quienes se la dejen colar y quienes no. Pero es que si es en realidad la mayoría quienes no se la dejan colar, pues entonces tampoco reaccionan. No, porque lo que sí que consiguen, eso es interesante, porque lo que consiguen a estas alturas, hace 10 años, 15 no lo sé, pero ahora, lo que consiguen este tipo de campañas ya no es convencer al otro, es acojonarle. Aletargarlo. Claro. No, específicamente acojonarlo, porque aletargarlo te quedan así con la caña y tal, ese se parece con la mojama, esa que le gusta pirar alegría, ¿no? que le repite mucho y eso. No. Creas miedo y ya no te atreves a decirlo, diga, pero y lo que ha dicho Carlos, y Teresa Rivera, ¿qué? ¿De qué? Teresa Rivera, fascista. No, es Mazón. Es el miedo lo que consigue, esa superabundancia de discurso en la que son cómplices. Bueno, de hecho son coautores, todos los medios de comunicación públicos y concertados, especialmente los concertados, que están en la misma línea, supongo que porque al final estabas hablando tú, ¿no? Yo me he cogido la palabra, tú me liaba ahí. Digo yo que al final, yo es que yo estoy con Carlos, ¿sabes qué pasa? Vamos a ver. Poner negro sobre blanco las causas reales significaría en la práctica poner en cuestión un montón de políticas que están beneficiando desde hace muchos años en toda Europa a muchas firmas económicas, políticas y de todo género, que por cierto forman parte capital de los que financian los grandes medios de comunicación. José, pero ahí tienes un tinglao, ¿verdad? Yo vuelvo al planteamiento inicial. Vuelve, si es la mayoría la que no se la deja colar, así esté acojonada, entonces hay que buscar una forma disruptiva de hacer que esa mayoría explote. Porque la verdad es que el sistema no sirve. Y no me refiero a las instituciones, al gobierno central, a los gobiernos autonómicos, no. El sistema con todos los pilares que lo sostienen, entre ellos el pilar comunicacional, que por cierto, la visión de uno y otro partido no difiere mucho. No recuerdo el nombre, me disculpa, y creo que estaba sentado justamente aquí donde estoy sentado. Un tertuliano que viene dando caña,
del PP que justificaba la línea editorial de Telemadrid. Y tenía alguien enfrente que le decía, o sea, que tú dices, y le dices, bueno, ¿qué quieres? Que el vicepresidente de Telemadrid sea de Vox. Y el otro le dijo muy acertadamente, no, que no sea de ninguno. Pero... ¿Qué tiempos aquellos? Pero el sistema completo es incapaz tanto de resolver como sistema como de permitir a esa mayoría o de incentivar a esa mayoría que reaccione ante un abuso flagrante. O sea, esto ya estamos en el punto, reitero, de lo más repugnante que he visto en estos días. Ha sido 4 personajes que nos sientan así como a nosotros, 2 a izquierda y 2 a derecha. Dicen, no, la culpa es tuya. No, que es tuya, que el otro es más maluco, que no joda, que son 200 y pico muertos. Sí. Y que se los están repartiendo como si fuese el mercado ese bien bonito que está ahí en Valencia. Lo que es indiscutible es la enorme capacidad que sigue teniendo. Ha tenido siempre y sigue teniendo, a pesar de que se quejen de que las redes ya no les siguen al compás, la izquierda para determinar el discurso. Si tú sales a la calle y le preguntases a cualquiera cuáles han sido las mayores tragedias que ha vivido España en los últimos años, ¿no? Pues te dirían, oye, lo del Prestige, lo del Jack 42, te diría el 11M, te diría el accidente del Albia. Todas ocurrieron bajo gobiernos del Partido Popular. Fíjate qué cuestiones, qué curiosidad, que habiendo gobernado mucho más tiempo el Partido Socialista que el Partido Popular en España, en lo que llevamos de democracia, el Partido Socialista ha gobernado más años que el Partido Popular, todas las grandes tragedias, hecatombes, parecen haber sucedido bajo el gobierno del Partido Popular, y en todas ha habido responsabilidad política. Es decir, un petrolero en alta mar se rompe por la mitad, además, en mitad de una tormenta, y cae el petróleo fuera, y la culpa es de la Xunta de Galicia. Un tren toma una vía con más velocidad de la que era menester, y la culpa es de la Generalitat Valenciana, que no puso unas medidas de protección que no eran necesarias legalmente, pero que si se hubiesen puesto, evidentemente, y si no hubiese habido tren también, las víctimas habrían sido menos. ¿Alguien ha escuchado en alguna ocasión decir, Pedro Sánchez, tú eres el responsable de 92.591 muertos? Porque la gran tragedia de los últimos tiempos en España sucedió bajo un gobierno del Partido Socialista, que es el COVID. Yo sí, aquí lo hemos dicho. Fuera de estas 4 paredes. No, porque a nadie se le ha ocurrido la infamia de imputar a una sola persona un hecho de tantísima trascendencia y en donde convergen tantos factores. ¿Eso lo hace la izquierda? No lo hace la derecha. Pues habrá que aprender a hacerlo, ¿no? ¿Sabes cuál es la diferencia, creo yo, Pedro? Que normalmente al votante de derecha esos argumentos le dan vergüenza ajena. Y al de izquierda no los necesita, porque necesita algo en lo que creer cuando acaba de descubrir que sus santos son unos puteros y unos chorizos y unos mangantes. Y están jugando a eso. Carlos dice que no. No, yo creo que no. Yo creo que Carlos habla y nos vamos a la publi, pero ya. Muy rápidamente. Es decir, yo creo que si seguimos utilizando izquierda-derecha, la derecha no solamente no sabe, sino que no quiere saber. No quiere entender cómo funciona la cuestión de la agitación y de la propaganda, de la definición del enemigo, de la definición del culpable, que es eso precisamente lo que hacen los medios de comunicación. Es decir, mientras los medios de comunicación de la llamada derecha lo que están haciendo simplemente es seguidismo de lo que son las líneas generales, las líneas principales, y son incapaces de desarrollar una iniciativa propia para señalar precisamente quiénes son los responsables en última instancia. Pasó con el 11M, es decir, hubo que esperar a Luis del Pino y similares, y aún así la inmensa mayoría de los medios de comunicación siguen con la misma matraca, como para que ahora mismo con esto, con 200 y pico muertos, con casi 300 muertos, sigamos sin tener una explicación clara, definida de qué es lo que ha sucedido y quién es en última instancia responsable, que son las políticas verdes de Bruselas, claro, donde están como cómplices socialistas y populares, más verdes, más izquierdistas, más separatistas, y además unos medios de comunicación que están comprados y al servicio de esos intereses. Pues también es verdad. Sí, lo maravilloso es que nos llevamos la contraria para estar de acuerdo. 10 segundos. 10 segundos y a Montes de Galicia nos vamos. Pero es que el 11M no lo nombres porque el juez, que creo que era Bermúdez Moreno, Bermúdez, dijo una barbaridad como que España no estaba preparada para la verdad. Y aquí no ha pasado nada.
Claro. El juez instructor de la causa. No, es que no estamos preparados para la verdad. Pues me cago en la madre que te parió. Entonces ha dicho Juan Carlos que en realidad hubo 3 golpes de Estado distintos y que él estaba contra los 3. Lo ha dicho eso, o sea que aquí ya puestos a decir, ¿qué quiere usted que le diga? Claro. En fin. Y los 3 los dieron contra mí. Sí, de verdad, ¿eh? ¿Por qué te metes, o sea, de verdad? ¿Por qué te metes a estas alturas? Estás publicando, o sea, Juan Carlos de Borbón, el emérito, que ha publicado algo así como sus memorias. En realidad no las escribe él, las escribe Laurence Debré. Es hija de Regis Debré. Regis Debré es un señor de la izquierda muy interesante como autor, tengo que decir, de la izquierda francesa de toda la vida, que estuve en Chile con Allende, si no me equivoco, asesor de Mitterrand después, en Cuba con el Che, luego se cayó del caballo y se hizo un socialdemócrata, no sé qué. Tiene un libro, curso de mediología general, que le encantaría a Pedro Luis Pedrosa, porque está francamente bien, pero sobre el poder de los medios y tal. Y era hija de este, que es una hijo progre francesa. Y va y publica con esta mujer las memorias de Juan Carlos I, para decir que sí, que lo del elefante fue una tontería, que no tiene que haberlo hecho, que se arrepiente de los negocios con Arabia Saudí, que en realidad él, gracias a él se salvó la democracia, porque si no los generales franquistas la habrían derrocado. Claro, esto se lo cuenta Juan Carlos a la pequeña Laurence, y la francesa se lo cree todo. Lo cuentas aquí, las carcajadas se oyen, en fin. Ay, por favor, vamos. Bueno, también dice que le prometió a Santiago Carrillo que legalizaría el Partido Comunista un año antes de la muerte de Franco. Que se lo prometió un año antes, sí, efectivamente. Que se lo prometió a Carrillo, no, sí. A Franco no, a Carrillo. Se lo prometió a Carrillo un año antes de la muerte de Franco. De la muerte de Franco, lo cual me parece retrospectivamente muy gordo, muy feo. Sí, y además probablemente no es mentira, pero no como él lo dice. Confía, me gustaría que fuese mentira. Pero que probablemente no es mentira, pero no como él lo dice. Eso es muy interesante. Bueno, en mi libro te voy a contar tu historia. Ese episodio se cuenta entre otros. Ya que ahora lo vamos a aclarar. Mientras ustedes están en publicidad, nosotros lo vamos a aclarar aquí. Señores, a la Publi no, antes de la Publi, Montes de Galicia, que hay que ir, hombre, y más con la que está cayendo, y más para descendientes gallegos como Pedro Luis Pedrosa, fundamental. Porque los Espasandín, padre e hijo, se han cogido Galicia, los aromas, los sabores, los productos, en fin, todo eso que tanto nos gusta, lo han traído a Madrid. Y le ha dado una vuelta. Le ha dado una vuelta para que la presentación sea extraordinaria, exquisita, muy elegante. De los platos los hemos glosado muchas veces, sobre todo cuando está aquí Julio Ariza, que es un fan absoluto. Bien, o sea, por supuesto, no hay más que verlos. Yo encomiaré 2 cosas. Uno, no sé cómo lo hacen, pero todo está exactamente en su punto. Y hay productos que es francamente difícil dejar siempre en su punto sin equivocarse. El pulpo, el foie, en fin. Está siempre perfecto. 2, el servicio. Yo tengo que decir que pocos sitios he visto donde el servicio sea así de profesional, aparte de encantador. Es que no solo se sabe en la carta, es que se sabe en la cocina también. Y cómo están hechas las cosas que te estás comiendo, es que es una maravilla. Y además está en zona ante Almeida. Llega usted y no le persigue nadie, no hay una cámara vigilándole, se puede aparcar en la puerta. ¿Quién da más? En la calle Azcona 46, Montes de Galicia, que no se lo puede... De verdad que vale la pena, ¿eh? O sea, esto hay que ir. Arréglese usted como sea, hay que ir y verá cómo me da la razón. Publi. Y a la vuelta de la Publi vamos a ver exactamente quién era la cúspide de la pirámide cuando todo pasó. Que fue Pedro Sánchez, claro, el mismo que estaba hoy poniendo cara de luto. En fin, Publi lo vemos. ...22:52, 21:52 en Canarias. Nosotros vamos a seguir con... Ay, por cierto, ¿ha visto usted... Bueno, tenemos ya las imágenes de lo de Valencia. ¿Ha escuchado usted antes, cuando se increpaba al presidente del Gobierno y al presidente de la Generalitat Valenciana desde el público? El público nos ha mandado las imágenes vistas desde su perspectiva. Me parece que tiene un valor informativo, en fin, en sí mismo, el hecho de que sea el propio público que nos las ha mandado. Y ha sido así. ¡Traidores a España y a los españoles! ¡Nadie nos mira! ¡Ni el presidente del gobierno! ¡Ni el presidente de la Generalitat! ¡Sois todos cómplices! ¡Sois asesinos! ¡Sois traidores a vuestro país!
¿Qué quiere usted que le diga? La verdad es que sí. Al menos la complicidad, y sobre todo por la cuestión esencial de lo que se tenía que haber hecho. Y hay que insistir siempre en una cosa que me parece, a lo mejor a usted le parece una banalidad, pero tal como está la temperatura mediática no lo es. O sea, riadas ha habido siempre, catástrofes va a haber siempre. Pero la política, eso entre otras cosas es una disciplina técnica que te sirve para tratar de paliar las cosas que sabes que van a pasar. Y es posible preverlas. Como bien sabía don Francisco, no diré el apellido por la Ley de Memoria Democrática. Claro, el Estado tiene instrumentos, en principio, para hacer frente a una situación así, antes, durante y después. Y aquí es donde la responsabilidad de Pedro Sánchez ya pasa la frontera de la culpabilidad. Vamos a recordar, mira, a raíz de un artículo muy bueno que publicó Santi González en The Objective estos días, los errores del gobierno en la riada. Hay paréntesis previos, que no quiero que se me olvide, porque hay mucha gente que ha escrito diciendo que no digamos Dana, que digamos riada. Bueno, y dicen que si es que Dana es una cosa pagana de una... Yo digo riada en lugar de Dana por varias razones. Una, porque soy valenciano y me he criado en la cultura de la riada. Vale. Dos, porque la Dana es una depresión atmosférica a niveles altos, ¿no? Depresión atmosférica Es decir, es un fenómeno meteorológico. No se puede controlar. La riada es el efecto de ese fenómeno meteorológico que sí se puede controlar, sí se puede paliar. Vaya usted a Valencia y atraviese el cauce del Turia. Y si usted es mayor se acordará de aquellos sellitos del Plan Sur que comprábamos todos. Claro, sí que se puede. Entonces, una riada implica, por tanto, una implicación, perdón por la redundancia, humana en el fenómeno que la Dana no tiene. La Dana viene, descarga, se va. Y ya si eres muy valenciano, barranca. Y la barranca, efectivamente. Bueno, pues mire, precisamente porque fue una riada y no una Dana, es por lo que un gobierno tiene responsabilidad, porque se pueden hacer cosas. Y es lo que no quiso hacer el gobierno. Lo vemos. La catástrofe de la Dana le quedó grande a la Generalitat, pero también al gobierno central. Hoy mismo, el ABC informaba que Moncloa convocó el famoso búnker de emergencia sin actas y sin la jefa de Seguridad Nacional. Únicamente había socialistas sin experiencia en crisis. Los errores cometidos por el Ejecutivo de Mazón se le suma a los de Sánchez, que estaba de viaje en la India con su mujer pese a los avisos de la EMET. No ha mostrado el registro de llamadas con autonomías o ayuntamientos afectados mientras estaba en Asia y se producía la Dana. Marlaska tampoco declaró la emergencia de interés nacional y reconoció que el presidente no le dio órdenes. Ya en suelo español, Sánchez se dedicó a impulsar un decreto para controlar Radio Televisión Española y pocas horas después decía que si necesita más recursos, que los pida. Recursos que no aceptó de países como Francia o El Salvador, ya que tuvieron que pasar varias semanas para que desde Madrid permitieran la ayuda de Lisboa, París y Rabat. El exministro francés de Interior decía que tenían 200 bomberos preparados para actuar en cualquier momento. Días más tarde el gobierno mandó al ejército. Tampoco se hizo nada para declarar el estado de alarma, ni se cesó la actividad de empresas públicas como Renfe, donde varios trenes AVE tuvieron que dar vuelta al ver túneles inundados. Y la lista podría ser infinita, porque además que le vimos funcionar, en fin, ¿qué quiere usted que le diga? Hay una cuestión clave, o sea, decía yo lo de la riada y tal. ¿Usted sabe cuánto costaba la obra? Todo el mundo sabe que podría haber evitado esto, o al menos buena parte de esto. 228 millones, lo estaba contando hoy el Español, pero lo hemos contado todos ya antes, ¿eh? No, vamos a ver, no, perdonadme, yo no sé cómo habéis llegado aquí a Coldo, de verdad, porque no tenemos el titular del Español sobre los 228 millones. Vamos a verlo, por favor. ¿Vamos? ¿No? Bueno, pues lo dejamos estar, porque si no, ay, venga. Este sí, lo de Coldo parecía una broma de verdad, ¿eh? O sea, en fin. Bueno, habrían evitado la catástrofe. Pero, y además, esto lo ha contado aquí gente que conocía el asunto, pero no políticos, son técnicos. Es que esto lo sabe todo el mundo. Y no se hizo. Y aquí volvemos a las cuestiones de las que hablábamos, que están sobrevolando todo el programa de hoy, de por qué una determinada política ha matado a gente. Y no ha sido Mazón.
En fin. Bueno, don Carlos Astiz, don Carlos Flores, Pedro. A ver, yo es que creo que efectivamente una de las cosas indudables es que si se hubiera hecho toda una serie de cuestiones no hubiera sucedido esta tragedia, al menos en este nivel. Pero ¿qué es lo que sucede? Que al margen de lo que haya sucedido o haya dejado de hacer, lo que demuestra es que España tiene dos problemas muy graves. En primer lugar, una deriva autoritaria en la que el gobierno es capaz de hacer, deshacer y de imponer, además, a través de los medios que controla, que son prácticamente todos, con nuestro dinero además, un discurso, es decir, un orden de discusión en el que son sobre todo sus intereses los que se defienden. Pero luego también hay un declive clarísimo de respuesta por parte de la sociedad. Es decir, el nivel de respuesta social, no solamente en la propia Valencia, que ha sido muy inferior al que hubiera causado una tragedia semejante en otros momentos de la historia, sino que en el resto de España no ha habido ninguna respuesta, no ha habido ninguna respuesta social, política, de la gente, de salir a la calle a protestar, a decir, ustedes tenían que haber hecho esto y no han hecho nada, ustedes tenían que haber atendido a las víctimas y no han hecho nada. Es decir, ¿hasta qué extremo está la sociedad española realmente dormida? Es decir, me parece que eso es una cuestión a analizar muy rápidamente, ¿no? Ese declive nacional, que es un declive del propio espíritu nacional, de defender en la nación, de defender los recursos que tiene, de defender incluso a la gente, porque esto va a suceder, puede suceder en cualquier otro lugar de España, puede haber una riada, como ha habido muchas veces, y hay además una falta de exigencia de respuestas. Por ejemplo, en el 57 hubo el famoso desbordamiento del Turia. Es decir, un año después, Franco había iniciado, y yo sí lo digo porque no tengo ningún problema, ya había iniciado unas obras para impedir que se produjese. Es decir, estos han seguido sin hacer nada, simplemente dedicados a la propaganda, a la agitación y a la propaganda, para culpar de los muertos a un enemigo político. Y eso demuestra hasta qué punto la sociedad española está enferma, porque la propia España está enferma, con unos jueces, unos fiscales que miran para otro lado, unos policías que, bueno, cobran su sueldo y ya está. Es decir, la sociedad española empieza a dar signos de que está realmente moribunda. Y esto es lo más grave de todo. Déjame que te haga un matiz, porque en la línea de antes, de algo de lo que ha dicho antes Javier, y déjame que te empiece a hacer el matiz con un ejemplo. Cuando se convocó la primera manifestación en protesta por la riada, apenas un mes después, la riada fue el 29 de octubre, el 29 de noviembre, que fue la más multitudinaria de todas las manifestaciones, fue espectacular, pues ahí aparecieron la gente con los carteles de Mazón culpable, Mazón dimisión, etcétera, etcétera, pero también había gente que llevaba carteles de Sánchez culpable, Sánchez dimisión. Los acorralaron, los acosaron y les obligaron a abandonar la manifestación. Moraleja o consecuencia, todas las manifestaciones que se han producido el resto de los días 29 de cada mes han sido estrictamente antipopulares o anti-Mazón. Es decir, el mensaje es clarísimo. El discurso oficial o el discurso aceptable es este. No hay otro discurso. Si te manifiestas no solamente lamentando la tragedia de la Dana, no solamente en recuerdo de las víctimas, sino para avalar este discurso político y esta culpabilización, y no otra, ¿no? ¿El pueblo español está enfermo? Bueno, el pueblo español está en muy buena medida engañado. ¿A qué esperan todos los que no son socialistas o similares para organizarse y para dar una respuesta? Pues básicamente, ¿qué esperan? A que desaparezca la intimidación y a que desaparezca el monopolio. Eso no va a ocurrir. Estamos en ello. No va a ocurrir. Este programa lo está, algunos estamos en ello, y yo creo que se empieza a romper tanto ese monopolio informativo como ese monopolio ideológico. Pero estamos en muy buena medida sometidos a la extorsión, claro, sometidos a la violentación, al clima autoritario, al lavado de cerebro. Te pongo otro ejemplo. Antes lo he mencionado. El COVID dejó 90.000 muertos. ¿Cuáles son los únicos muertos de los cuales nos acordamos? ¿Cuáles son los únicos muertos que tienen culpable anejo? Los que murieron en las residencias de la Comunidad de Madrid y a los que mató Isabel Díaz Ayuso. Murieron ancianos en residencias de todo el país, de la Comunidad Valenciana, de La Rioja, de todo el país. Murieron niños, murieron jóvenes, murieron mujeres, murieron adultos, murió todo tipo de personas.
pero los únicos muertos con sello de calidad son los muertos en las residencias de ancianos de la Comunidad de Madrid, de los cuales es culpable, como asesina que es, Isabel Díaz Ayuso. Bueno, pues es otro ejemplo de cómo la izquierda monopoliza el discurso y borra del mapa. ¿Quieres que te ponga un tercer ejemplo? No, un tercer ejemplo, simplemente una demostración de violencia de género. La ausencia Todos de los días iniciativas por parte de lo que no es la izquierda para enfrentar eso. No recordamos a los hombres. Pero ha hablado uno en uno que si no la gente no entiende nada. Termina Carlos, contesta Carlos. Nunca recordamos a los hombres, que también mueren en menor proporción, pero también mueren, o nunca recordamos a las víctimas vicarias cuando son víctimas de la mujer y no son víctimas del hombre. Es decir, nuevamente, un discurso que oculta una realidad, pero la izquierda es muy buena, sigue siendo muy buena a la hora de ocultar la realidad o de utilizar la realidad para avalar su discurso ideológico. Tiene dos características que parece que lo que no es la izquierda no quiere aprender. Primero, una organización continuada de núcleos, de grupos que consideran que son parte de una lucha generalizada, de una lucha general para imponer sus puntos de vista en la sociedad. Y dos, unos medios de comunicación capaces de darle voz precisamente a esa organización. Y parece que lo que no es la izquierda no es capaz de hacer nada semejante. En lo que está cambiando y de una forma, también con cambio de formato, es desde el punto de vista generacional, y eso es interesante. Tú encuentras ahora en las universidades una agitación, vamos a llamarle nacional, por otra parte muy desvertebrada, todo se ha dicho, pero que ha roto esa intimidación, y lo estamos viendo en los sucesivos actos que está habiendo en diferentes universidades con presencia policial contra la gente que acude, y sin embargo ahí están, ¿no? Y ahí está cambiando algo importante. Ojalá. En fin. Pedro. Primero, una anécdota. O sea, yo hice un tour en bicicleta por Valencia, ¿no? Y entonces, no lo digas muy alto porque los valencianos hay que decir que están hasta el gorro de las hordas de turistas en bicicleta por todas partes. Es que no me tocó a mí porque del DNI y para abajo les hubiese sacado y les hubiese dado su colleja. El tema es que el guía se para ahí donde está el antiguo cauce del Turia y entonces dice... Bueno, y aquí en el año 57 se desbordó el río y tal, y entonces hicieron un plan para cambiar el tema. Y entonces el dictador quería meter una autopista por acá, pero la gente protestó, y hoy es el parque natural más grande. Y yo, ya va, tú me estás diciendo que con el dictador la gente protestó y el dictador no hizo lo que quería, sino lo que la gente... Sí, en efecto. Pues vaya dictador. Y yo, menudo dictador, ¿no? ¿Qué cojonudo la vaina? A ver, entre paréntesis, es una trola y como mentira, un piano. O sea, si tú has visto el cauce del Turia, ahí caben 4 M40s, una al lado de la otra, ¿no? El tráfico en la Valencia de los años 70 no era para una autopista. No era ni para eso, ni para la mitad, ni para la mitad. Aparte de que hay 6 puentes góticos que son un tesoro único en toda Europa. No hay ninguna sola capital en España, por lo menos, que tenga 6 puentes. En el cauce antiguo. Y si usted no lo ha visto, tiene que ir. De la Puerta de Serrano. Claro. Bueno, lo único, las cotorras. Que no el tema es que... Valencia, que es una cosa de verdad. Esa fue la anécdota. Diputado, ya, sí. Que desaparezca la intimidación no va a ocurrir. No va a ocurrir. Entonces, el otra anécdota es que yo jugaba fútbol en la Hermandad Gallega y había un tío que me daba colleja. Y un día yo llegué, papá, que no te vuelva a pasar. Llegué la segunda vez, papá, que si vienes la tercera vez, el que te voy a dar voy a ser yo. O sea, que si a ti te dan y no aprendes, pues ya... La tercera ya las tienes bien dadas. Es decir, no me pueden venir a mí a decir que es que la izquierda es muy buena haciendo esto porque entonces yo tengo que tratar de ser mejor haciendo lo mismo. Señores, antes de irnos a la... bueno, hay que ver una cosa muy importante, pero vamos a hacerlo después de la publi, porque es un tema para hablarlo con calma, y además es un tema francamente espinoso. Usted sabe que toda la cuestión, no, una parte de la cuestión de la realidad y consecuencias está judicializada. Está judicializada en Catarroja, en un tribunal en el que han pasado cosas y siguen pasando que le quitarían a usted el sueño. Aquí lo sabemos porque nos cuentan muchas cosas de lo que allí ocurre, y han venido aquí además a contarlas públicamente, lo que se puede contar, otras no. Y es una vergüenza.
de momento, de lo que se va sabiendo, de lo que allí va diciendo la gente, con lo que uno se queda asombrado, es con la cantidad de trolas que ha metido todo el mundo. O sea, mienten de una forma salvaje. Y también, por cierto, y de forma muy particular en lo que concierne a la responsabilidad técnica en la gestión de la Confederación Hidrográfica del Júcar, que es clave para entender lo que ocurrió, por qué fue tan grave lo que ocurrió en la Riada. Así que vamos a hacer una cosa, vamos a ver un momento inmortal, que ha sido el de las Cortes, que lo hemos glosado al principio del programa con Carlos Flores, cuando Pedro Sánchez ha mostrado su dolor ante Feijóo. En fin, y luego nos vamos a la publi y vemos esta cuestión del juicio de Catarroja, que es muy importante. Pedro y Alberto. Quiero empezar con un recuerdo a las víctimas de la Dana. Toda la energía que se dedica a politizar esta tragedia se dedicase solo a la reconstrucción. Señor Sánchez, la pregunta de hoy es retórica. ¿Piensa decir la verdad mañana en la Comisión de Investigación del Senado o va a seguir haciendo de Pedro Sánchez? Hoy es el día para la empatía, para el recuerdo, para la memoria de las víctimas, para el compromiso con la comunidad valenciana y ya tendremos ocasión de hablar de estas cuestiones y de otras muchas. Es una pena, señor Sánchez, que hoy hace un año usted y su grupo, cuando pedimos suspender el Pleno, que ustedes volviesen otra vez a la Cámara para asaltar Radio Televisión Española cuando las víctimas se estaban muriendo. Miente más que su CIS y que su Televisión Española. Y volverá a mentir mañana en el Senado, porque sabe, porque si dice la verdad, acabará con usted. 22:14 en Canarias. Espero que se haya recuperado usted de la respuesta de Pedro Sánchez hoy en las Cortes. Y vamos con la cuestión del juicio, que es una cuestión francamente espinosa. Porque por una parte, hombre, es verdad que los tribunales en principio es de lo poco que nos queda. 2, también sabemos cómo están, especialmente algunos. 3, en este caso concreto han pasado cosas tan raras como que el marido de la juez asesore a los testigos antes de que hablen. Cosa que es francamente insólita. 4, o como diría un jurista de tipo Óscar Puente, otro sí digo, la jueza desautorizó el testimonio de la Guardia Civil en ese juicio. La jueza ha perseguido las acusaciones populares en ese juicio. Te han pasado cosas rarísimas. Y luego lo que cantan allí, los que pasan, claro, que algunas de las cosas que han dicho sería para abrirles causa directamente a ellos. Bueno, vamos a ver un breve resumen, nos lo cuenta Gloria Sacristán y ahora comentamos. La investigación judicial sobre la Dana se ha convertido en una auténtica tormenta política y judicial. Tras un año de investigación, ahora Moncloa ha admitido la personalísima gestión de Sánchez. Según el debate, el presidente escondió las pruebas de sus negligencias. Por ejemplo, Sánchez ocultó las llamadas realizadas a las comunidades aquella noche. Y también se ha admitido desde Moncloa que el presidente no tuvo en cuenta ningún informe o documento que hubiera sido puesto a su disposición antes de la catástrofe y que hubiera podido prevenirla. Mientras tanto, en el juzgado de Catarroja aún siguen sucediéndose los reproches y las acusaciones. Esta semana la causa ha dado un giro decisivo. Por primera vez, la Audiencia de Valencia abre la puerta a investigar al presidente de la Generalidad, Carlos Mazón, hasta ahora protegido por su condición de aforado. Mientras tanto, la instrucción sigue su curso. La más señalada, Salomé Pradas. Primero culpó a la Confederación Hidrográfica del Júcar, alegando que era su competencia vigilar los cauces. Pero los vídeos grabados por Emergencias demostraron lo contrario. Los técnicos le advirtieron aquella misma mañana de que era la Generalidad quien debía controlar los barrancos. También se descubrió que Pradas sí participó en la redacción del mensaje de Les Alert, pese a negarlo públicamente. Su defensa se apoyó en que la Emergencia se dirigía a medias con la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, pero la jueza lo desmintió. Dijo que el mando era único de Pradas. Así, Bernabé esquivó la imputación, aunque su papel sigue bajo lupa. Fue una de las primeras en asegurar que Mazón llegó al CECOPI antes del envío del mensaje para cargar toda responsabilidad en el presidente de la Generalidad. Sin embargo, al final se comprobó que Mazón llegó 17 minutos después, cuando el Les Alert ya se había lanzado y las inundaciones estaban produciéndose. Otro de los señalados es el presidente de la Confederación del Júcar, el socialista Miguel Polo.
rompió su silencio ante la jueza asegurando que no informó antes porque no era relevante el aumento del caudal del pollo. El correo con esos datos se envió a las 18:43, pero jamás llegó al CECOPI. En el punto de mira está también José Ángel Núñez, de AEMET. Durante meses negó haber dicho que la tormenta se desplazaría hacia Cuenca, como afirmó Mazón, pero las grabaciones entre Emergencias y AEMET demostraron que sí lo comunicó, y con exactitud, a las 11:26 de aquella mañana. A un año de la tragedia, la investigación sigue abierta y cada declaración añade nuevas sombras sobre lo que ocurrió aquel 28 de octubre. Así que lo que va saliendo es que todo el mundo lo hizo todo mal. Lo cual es bastante poco tranquilizador. En fin, antes una cosa, desde el punto de vista propiamente jurídico, Carlos Flores, Mazón en principio aquí no es juzgado. No. Si lo es cuando tiene que pasar, ¿a dónde? Al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana. A ver, empecemos porque la jueza de Catarroja es una juez de instrucción. Empecemos porque este proceso está en fase de instrucción. ¿Qué es instrucción? Pues recabar todos los datos, todas las pruebas, para ponerlas en manos del tribunal, que efectivamente tendrá que llevar a cabo, si considera que hay materia criminal, que puede que no, que es el que tendrá que llevar a cabo el enjuiciamiento. Por lo tanto... Pero el enjuiciamiento, perdóname, de cualquiera de los que están apareciendo ahí. De cualquiera de los Polo, que han aparecido ahí, que hayan indicios de delitos. Es decir, vale. En estos momentos la responsabilidad de la juez, o la tarea de la juez, repito, es recopilar todo tipo de pruebas e identificar a los posibles responsables. Eso es importante. Pero con la intención de que eso pase al juzgado, que va a proceder al procesamiento, que será quien formulará la acusación y quien determinará si las pruebas son suficientes o no. Dicho en otros términos, el principio que debería de guiar a la juez es el de poner en manos del tribunal, que al final llevará a cabo el procesamiento, el mayor número posible de datos, el mayor número posible de pruebas, el mayor número posible de testimonios. Y hay serias dudas de que la juez haya comprendido eso, porque está llevando a cabo una investigación. Los expertos dicen, muchos juristas que están siguiendo esto de cerca, dicen que excesivamente dirigida a una línea de investigación, responsabilidad y eventualmente procesamiento. Dicho en otros términos, que la juez parece tener claro quién es el culpable de qué y que está encaminando la instrucción a avalar esa tesis de quién es culpable. Entendido. Ya sabéis de quién estamos hablando, de quién es culpable de qué. De Mazón. Cuando esa, repito, no es su responsabilidad. Su responsabilidad en estos momentos es poner en manos del tribunal, que en última instancia llevará a cabo el procesamiento, todos los elementos cognitivos que ese tribunal pueda necesitar para determinar ese tribunal si quién va a ser acusado de qué. Cuando la juez dice, esto era responsabilidad de tal, esto era responsabilidad de cual, a este no hace falta interrogarle, a esta, da la sensación de que tiene la carreta delante de los bueyes, y no es así como tendría que operar. ¿Qué es una dictadura? Una dictadura es aquel sitio donde no hay separación de poderes, donde el Ejecutivo controla el Legislativo, controla el Poder Judicial, donde realmente es el Gobierno el que dice lo que tiene que suceder en las salas de justicia, lo que tiene que suceder y qué tiene que salir en las portadas de los periódicos o salir en las televisiones. Y yo creo que nos encaminamos claramente a eso, ¿no? Es decir, cuando hay una jueza y que dice, bueno, pues efectivamente el culpable es Mazón. Oiga, todavía no ha recogido usted todas las evidencias necesarias como para poder hacer una afirmación semejante, pero parece que todo el proceso está dirigiéndose en ese sentido, como has señalado. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Pues que efectivamente empezamos a tener jueces de parte o jueces de partido. Es decir, pero no solamente aquí, estamos viéndolo en toda la cantidad de casos de corrupción que afectan al gobierno y a todas sus instancias, como efectivamente hay jueces favoritos y jueces que son enemiguitos. Yo creo que en todo este proceso lo que está dejando en evidencia es que nuestro sistema de derecho, nuestro sistema de separación de poderes adolece de muchos defectos, de tremendos errores y de grandes carencias que van a dar como consecuencia que al final se termine en falso porque ya el culpable está señalado de antemano. ¿Qué tenemos de democracia?
Pues yo creo que cada vez menos. Y de verdad lamento ser tan negativo, pero me parece que esta es la realidad. No podemos seguir hurtando a la opinión pública la evidencia de que España ya no es una democracia plena, porque esa separación de poderes ya no existe en muchos terrenos. Bueno, a mí me da pie aquí para meterme en un tema que me gusta mucho, ¿no? Que en efecto esas son características de una dictadura, pero las dictaduras no todas son malas. En la dictadura, con arreglo a la toma de decisiones colectivas, una persona con un grupo de personas se encarga de eso, inhabilitando al colectivo de tomar decisiones. Pero también hay que ver qué tipo de decisiones se toman. Yo insisto mucho en el concepto de tiranía, ¿verdad? Y las tiranías se han sofisticado, se han edulcorado. Entonces, claro, tú no tienes un gorila en chándal como Maduro o como Chávez, pero tienes un tío majo ahí, ¿verdad? Que hasta dicen que el tipo es guapo y entonces ya la cosa parece más suave y no te pone a dormir en una cama de piedra, sino que estás preso, pero te da una almohadita para que la tengas mullida y para que descanses la oreja durante las noches. Entonces, así se llega a la tiranía. Y aquí llegamos a otro punto donde, que yo me he hecho esa pregunta aquí, yo no sé si es que ya no estamos en democracia o si en realidad este tipo de cosas son en efecto inherentes a la democracia. Porque si nos ponemos a ver alrededor del mundo, pues la situación es... Son inherentes a la degeneración partitocrática de la democracia y lo estamos viendo un poco en todas partes, efectivamente. Entonces, en Francia está ocurriendo. Entonces, los modelos y los sistemas se agotan. Las dos guerras mundiales se montaron para disolver las monarquías absolutas y las monarquías absolutas pasaron y no pasa nada y probablemente estemos viendo, así como estamos viendo el declive y dice Jean-Baptiste Durosert que todo imperio perecerá, tal vez estemos viendo el ocaso de un modelo político que nos han dicho que era la democracia y que se ha convertido en una religión en sí misma. O sea, el fin de la acción política, ¿cuál es? Mantener la democracia. No vale, ¿qué pasa con la dignidad humana? Si el modelo político, sea como se llame, termina defendiendo y resaltando la dignidad humana, pues no me importa cómo se llame la cuestión. Y yo insisto con esto porque entonces don Carlos dice, bueno, es que al parecer la juez... y se cuida profundamente, pero entonces quedamos en el mismo terreno que los otros que atacan tiene un cierto temor a la cárcel, como es lógico. Claro, pero quedamos en el mismo terreno en el que están los otros, que es decir, que el juez Peinado y que el otro y que el otro. ¿Y sabe qué? Sí es posible, muy posible, que el sistema judicial a lo largo de este tiempo, creo que fue como, yo no estaba aquí cuando pasó, con Felipe González en el 85, cuando se modificó la forma de escogencia del Consejo General del Poder Judicial, y de ahí para abajo, y que los hayan infiltrado. Último ejemplo, aquí en estos días en televisión estuvo un periodista español que ha sido acusado por los españoles de estar y el tipo lo que hizo fue preguntarle a Trump. Entonces, él ataca a Trump porque Trump ataca a los jueces y a los periodistas. Sí, ¿sabe por qué Trump ataca a los jueces? Porque en Estados Unidos hay un montón de dinero para que elijan a un juez y a un fiscal. ¿Y saben qué? Puede pasar que el juez sea malo, como puede pasar que los periodistas son malos. Pedro, me acaba de escribir la juez de Catarroja que le da un mareo, porque no termina de ceñir en la cuestión. Vale, hay periodistas malos, hay jueces malos, y lo que tiene que haber es una sociedad más o menos informada y educada para poder señalar cuando un periodista es bueno y cuando un juez es malo y viceversa. A ver, una matización, si me permites. Yo creo, igual me equivoco, pero yo creo que la imputación de Mazón no se va a producir y que si se produce estará abocada a la absolución. Con perdón, pero en este país elegir colaboradores torpes y echarte a dormir pensando que ellos se van a ocupar del problema no es un delito. Es una gravísima falta política, pero no es un delito penal. Y eso es exactamente lo que ha hecho o lo que hizo en su momento Carlos Mazón. Pero mientras eso sucede,
cada vez que la juez de instrucción llama a alguien a declarar, cada vez que la juez de instrucción reclama un documento, cada vez que la juez de instrucción da un paso en un determinado sentido, está dando munición a los medios y a los políticos que se nutren de ese tipo de cosas. Con lo cual, tenemos una paradoja, y es que tenemos un procedimiento penal que no va a terminar como la izquierda quiere que termine, pero que en tanto en cuanto no termina, va dando a la izquierda la munición que la izquierda necesita. Paradojas. Pues yo no sé si vendrá primero la imputación de Mazón que la de Pedro Sánchez. Eso por descontado, pero repito, elegir a colaboradores torpes y confiar en ellos no es un delito penal. De la imputación de Pedro Sánchez o no vamos a hablar enseguida, porque vamos a hacer un especial corrupción con todo lo que ha aparecido nuevo, que es muy interesante, la verdad. Pues claro, que ha hablado el exgerente del PSOE. Bueno, y mañana va a hablar él en la Comisión de Investigación del Senado. Mañana tendremos aquí al portavoz de Vox en el Senado para que nos cuente, si no falla nada, para que nos cuente la intervención de Pedro Sánchez, efectivamente. Pero hay otro tribunal del que está todo pendiente ahora, que es el Constitucional, ya ve usted por dónde, que no forma parte del Poder Judicial. Es otra historia. Bueno, pero esa otra historia puede llegar hasta donde puede llegar. Y ahora mismo puede llegar hasta donde le diga otro tribunal, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Sobre qué asunto? Sobre el de Puigdemont. ¿Qué pasa? Yo se lo resumo muy rápidamente. El TJUE, con toda seguridad, va a decir que la ley de amnistía es constitucional. ¿Por qué? Porque la argumentación es que si el Tribunal Constitucional Español dice que la amnistía es constitucional, entonces es constitucional. Pero el TJUE no va a avalar la malversación como susceptible de ser amnistiada. ¿Por qué? Porque entra en contradicción con la arquitectura legal que la UE reconoce como propia. Y aquí es donde se le plantea un problema serio, no tanto a Pedro Sánchez como a Puigdemont. Todo esto es importante tenerlo en cuenta para entender por qué ahora Puigdemont dice, pues ya no te adjunto. Entre eso, los alcaldes que se les sublevan porque la gente se le está yendo a la Orriols, etcétera, pues se puede imaginar. ¿Qué hubo en la última reunión Sánchez-Puigdemont? 4 propuestas. ¿Cuáles fueron aquellas 4 propuestas? Las que nos cuenta Marín Vallejo. Antes de que Puigdemont rompiera con el PSOE y dejara el gobierno de Pedro Sánchez sin mayoría parlamentaria, el presidente hizo todo lo posible para evitar que los independentistas tomaran esa decisión. Para ello, Sánchez activó toda la maquinaria el miércoles pasado, justo después de la amenaza de Míriam Nogueras en el Congreso. Señor Sánchez, quizá habría que hablar menos de cambios de horario y empezar a hablar, señor Sánchez, de la hora del cambio. Muchas gracias. ¿Y qué hizo Sánchez? Primero, eligió al equipo que lideraría la operación para intentar reconquistar a los independentistas. Al frente estaba el expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, encargado de estas conversaciones con Junts desde que Cerdán está en la cárcel, y también participaron la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños. Ellos mantuvieron las negociaciones con Junts a través de llamadas y videollamadas, incluso con Puigdemont, algo que no habría ocurrido hasta ahora, un gobierno negociando telemáticamente con un prófugo de la justicia. Y estas fueron las propuestas que le hicieron al líder independentista. Abordaron el tema de las balanzas fiscales. Junts lleva meses pidiendo que se publiquen todos los datos para poder valorar la deuda del Estado con Cataluña y negociar así los presupuestos. También propusieron un principio de acuerdo con Alemania para que se reconozca el catalán en la Unión Europea. Le ofrecieron un calendario claro también para la amnistía y le indicaron que en marzo el Constitucional decidiría a su favor para que supiera cuándo podría regresar a Cataluña. Y por último, e involucrando a Podemos, le propusieron un cambio en el texto legislativo que garantizaría, según el Gobierno, que los morados dieran su apoyo al traspaso de competencias de inmigración a Cataluña. Bueno, era Marina Neila, ¿no? Marín Vallejo, quien nos servía esta información, que por otra parte no nos aporta nada nuevo, salvo que buena parte de las mentiras del gobierno van acompasadas a esto. Por ejemplo, Alemania me ha dicho que va a estudiar lo del catalán. Es mentira. Era mentira, como tantas otras cosas, en fin. Pero bueno, yo me imagino que esto lo sacan también para que los de Puigdemont digan, no, sí,
Pues no ha debido de colar. No ha colado. No ha debido de colar. Esta misma tarde he estado en una comisión en el Congreso y cuando ha llegado la hora de votar, un proyecto de ley sobre derechos de los consumidores, pues el portavoz de Junts se ha levantado y ha dicho, bueno, yo mantengo mis enmiendas, por lo tanto votaré mis enmiendas, pero Junts no votará ninguna enmienda que proceda del Gobierno y de sus socios, literalmente. Es decir, me da lo mismo lo que ponga, yo votaré las mías y no voy a votar ninguna que provenga del Partido Socialista y de Sumar y del resto de sus socios. Es decir, ahí ya hay una ruptura por completo. Y de hecho, en las votaciones del plenario de ayer, pues también se produjo ese mismo fenómeno. Junts se abstiene, a menos que haya una cuestión de su estricto interés, cuestión competencial, cuestión lingüística, etcétera, etcétera, dejando al Gobierno al pie de los caballos, porque, recordemos, el Gobierno necesita todos los votos, menos el PP, menos los del PP, Vox y el único voto de UPN, si quiere sacar adelante sus iniciativas. Así que, aun siendo como son absolutamente increíbles las trolas de Pedro Sánchez, prometer, y aun siendo como son absolutamente impresentables, ¿qué es esto de prometerle una sentencia del Tribunal Constitucional? ¿Qué es esto de prometerle una sentencia del Tribunal Constitucional? ¿Qué es esto de liar a un gobierno, encima cristiano-demócrata, alemán, para una cuestión, como es la de las lenguas en la Unión Europea, que requiere la unanimidad de todos los Estados? Las promesas son absolutamente infumables y Junts parece que ha perdido efectivamente la capacidad de fumarse las propuestas de Pedro Sánchez. ¿Pero consecuencias directas? Consecuencias directas, el Gobierno está perdiendo votaciones por la abstención de Junts. ¿No va a haber una moción de censura? No, porque soy incapaz de imaginar un solo nombre entre la población mundial. Bueno, para ser presidente del Gobierno tiene que ser por lo menos ciudadano español. Soy incapaz de imaginar un solo ciudadano español que pudiese recabar la confianza de Junts, del Partido Popular y de Vox. Soy incapaz. Dime Miquel Roca y ya te diré que solamente uno de esos tres. ¿Y qué sería el PP? ¿Y qué sería el PP? Y qué sería el PP, efectivamente. ¿No? Sí. No va a haber una moción de censura, no va a haber una cuestión de confianza, pero al Gobierno se le va a hacer muy larga la semana parlamentaria, a pesar de que esta semana, la semana parlamentaria ha sido literalmente de 22 horas, de empezar a las 3 de la tarde un martes y terminar a la 1 del miércoles. La semana que viene no va a haber pleno y es posible que la siguiente tampoco. Así, ¿eh? Así. ¿Cuál es la mejor manera de no perder votaciones? No tenerlas. No votar, que no haya votaciones, efectivamente. Me parece magnífica idea. Es decir, esto de que para lo que sirven las votaciones, efectivamente, que se lo ahorren. Y si es posible, es gobernar por decreto. No, pues es lo que está haciendo. Es decir, realmente estamos en un proceso en el que realmente la oposición brilla por su ausencia en general. Yo creo que, antes de nada, me gustaría hacer una matización. Me parece que hay que denominar a estos señores, a Junts y similares, como separatistas. No son independentistas, porque realmente están dependiendo de nuestros presupuestos, están dependiendo de nuestra estructura jurídica, de nuestra estructura económica y también de la estructura jurídica y económica de la Unión Europea, con lo cual yo los llamaría separatistas porque realmente es su objetivo final, ¿no? Me parece que lo que estamos asistiendo es a un proceso en el que el propio movimiento separatista está haciendo aguas, pero yo creo que efectivamente cada vez tiene menos fuelle Puigdemont les importa cada vez menos. Yo creo que además los problemas reales de la gente en Cataluña están muy al margen, muy alejados de lo que está planteando las propias organizaciones supuestamente separatistas. Añade que Rufián está living la vida loca. Le tenía en Madrid. Precisamente ahora, es decir, yo creo que Rufián incluso no quiere, es decir, Puig le da igual a la gente que vuelva o no, y yo creo que Rufián no quiere ni volver. Yo creo que está tan a gusto aquí que dice, por creo que si Cataluña se declara independiente, Rufián se queda en Córdoba. Rufián se queda, seguro, vamos, yo creo que sí. Pero yo creo que hay una de las cosas que es evidente y es que los problemas reales de la gente no son, de la inmensa mayoría de los catalanes, no son realmente la independencia, el tener un tribunal propio. Ya tienen demasiados políticos, ya tenemos todos demasiados políticos, ya tenemos todos demasiadas estructuras inservibles, inútiles y carísimas, y yo creo que precisamente el empuje de
de Orriols, el empuje de la Alianza Catalana, es precisamente poner en primer lugar los problemas concretos, es decir, enmarcados en esta dialéctica separatista, pero los problemas reales de la inmigración, de la inseguridad, de la falta de perspectivas económicas. Y en ese sentido creo que Puigdemont está perdiendo clarísimamente el fuelle. Es decir, creo que va a haber un proceso de distanciamiento mucho más evidente con respecto al Partido Socialista y similares, y me parece que el panorama en Cataluña se está polarizando entre aquellos que quieren hablar de los problemas reales, es decir, y meto en este saco de vamos a hablar de los problemas reales, es decir, la Alianza Catalana o Vox, es decir, la inseguridad, las perspectivas económicas, la pobreza infantil, y aquellos que siguen hablando de política de altos vuelos, que realmente tienen es tan alto vuelo como el de una paloma coja, ¿no? O sea, yo creo que esa es la disyuntiva. Brevemente, Pedro, y nos vamos a la publi, que hay que hablar de Koldo. Creo que era don Jesús Trillo que estaba el otro día aquí diciendo que Junts per Cat tenía 6.490 afiliados. Sí, que era 95, creo recordar. Mire, qué situación tan vergonzosa de que la situación nacional quede en manos de un país de 47 millones de habitantes aproximadamente, quede en manos de 6.495 mandantes. Gracias a la Constitución, a esta maravillosa Constitución. Es que el sistema, entonces repito por tercera vez en la noche, el sistema colapsó. Hay que inventarse otra cosa. Yo no sé si Vox con el PP o con no sé quién estarán a la tarea de conseguir, creo que son los 2/3 para hacer las modificaciones, pero el sistema colapsó. Que el espíritu de la transición, vale, sí, la sociedad española ya no es la sociedad de la transición. Es un fantasma. Exacto. Que se aparece entonces, de repente. Entonces, que recorre Europa. Entonces empezaríamos como, ese es otro. como el capitán. Un fantasma recorre España. ¿no? Un fantasma recorre las redacciones y recorre las memorias de Juan Carlos, que también está con la cosa. Hay que recuperar el espíritu de la transición. Pues hay un grave problema con el espíritu de la transición. Se sustentaba sobre la idea de que las respectivas oligarquías políticas comprometidas o implicadas en el mantenimiento del sistema aceptaban que lo fundamental era mantener el sistema. Y eso se rompió hace 20 años con Zapatero. Y hay quien todavía no se ha dado cuenta. Bueno, vámonos a la publi. Venga, aquí hay que contar lo de Koldo. Hoy pasaban por el Supremo. Si es por el Supremo, ¿no? Yo me pongo un lío con los tribunales, que cualquier día voy a acabar delante de uno. Bueno, los responsables de la cosa económica del PSOE, de Ferraz, o sea, de tal... Y han contado cosas interesantísimas. O sea, si es de verdad como ellos lo cuentan, aquello era un mercado persa. Bueno, persa no. De eso sé usted de la muñeca chochona y todo. Igual, o sea, una cosa así de ese tipo. Más bien una casa de lenocinio. Sí, también. Clavele. En fin, igual se una furgoneta, sacaban la cola. De estos que vas con el fajo de billetes, ¿no? También, qué barbaridad. Bueno, publi, lo vemos enseguida. ¿Sabías que las horas más caras de la electricidad son justo cuando más la necesitas? Mañana y noche la luz se dispara y tu factura también. Con el nuevo modelo de autoconsumo remoto con baterías de comunidad solar, almacenas la energía que producen tus paneles situados en un parque solar durante el día y la usas cuando el precio de la luz es más cara. Producción, almacenamiento y ahorro, todo en un mismo proyecto y listo para cualquier vivienda. Pisos y casas que no pueden instalar paneles en el tejado están de suerte. Únete al cambio y protégete de las subidas de la luz. Llama ya al 980 28 12 o entra en comunidadsolar.es. 23:46, 22:46 en Canarias. Vamos con el Supremo y con el paseo por allí de los responsables de la cosa económica del PSOE, que al final son clave para entender de dónde narices salía el dinero ese en efectivo, en sobres, con el numerico. Porque se pongan como se pongan, no es normal. Claro. Entonces, bueno, pues resulta que ahora se ha dejado caer hoy que allí lo que pasa es que llegaba Koldo y entraba allí y se ponía a repartir. Vamos a ver lo que nos cuenta Gloria Sacristán de la jornada de hoy y ahora lo comentamos. Mariano Moreno, el exgerente del PSOE, y Celia Rodríguez, empleada de la Secretaría de Organización del partido, han seguido al pie de la letra la versión de Ferraz en el Supremo. Citados para declarar ante el juez Leopoldo Puente, ambos han negado la posible existencia de una caja B en el PSOE, así como una posible contabilidad opaca en el partido.
Eso sí, ambos han puesto el foco en Koldo García. Dicen que el exasesor de Ábalos era el encargado de recoger y repartir los sobres con dinero en efectivo y que los pagos correspondían a la Secretaría de Organización del partido, en aquel momento dirigida por José Luis Ábalos. También han puesto en entredicho la viabilidad de los pagos en efectivo. Moreno ha admitido que ignora la procedencia del dinero en efectivo y que él no supervisaba al detalle cada liquidación que hacía Koldo García, mientras que Celia Rodríguez habla directamente de descontrol. Dice que Ferraz ha operado durante muchos años con un sistema de pagos carentes de controles básicos de trazabilidad. Celia Rodríguez señala que las facturas carecían de identificación nominal y que ella misma guardaba el dinero en el cajón de su despacho sin mecanismo de custodia formales. El PSOE mantuvo esta gestión desde 2017 y hasta al menos 2024, aunque miembros del partido lo nieguen. Celia ha vuelto a reiterar que los pagos en efectivo cesaron en 2021 y que no recuerda pagos en años posteriores. Sin embargo, el Ministerio Fiscal tiene documentación que desmiente a Ferraz y que acredita al menos 15 liquidaciones en metálico a Santos Cerdán entre 2023 y 2024 por importes superiores a los 3.000 y 4.000 euros. Los soles, las chistorras y las lechugas también han estado sobre la mesa. Moreno ha negado que él manejase billetes de 500 en Ferraz. Sin embargo, en las conversaciones intervenidas se menciona que Ábalos y Koldo podrían haber operado con efectivo de procedencia desconocida usando los polémicos apelativos. La cuestión de si existe o no la posible caja B en el PSOE sigue en el aire, pero la UCO es contundente al respecto. Hay sobres con dinero en efectivo que no cuadran con la contabilidad facilitada por el PSOE al Ministerio Fiscal. Hay mucha gente que está incidiendo mucho, eran 3.000 euros, 2.000, así como si fuera poca cosa. No. Pero eso es lo que han encontrado, que les ha saltado, porque no estaban investigando eso. Entonces, lo que encuentras de repente es un dinero que nadie sabe de dónde viene. Claro, y esa es la cuestión. Hay que suponer que habrá más. Y esto es precisamente lo que ahora está saliendo a la luz. La gran pregunta es, ¿de dónde carajo sale ese dinero? Porque usted me contará. Marina Neila. El PSOE reconoce ahora ante el Tribunal Supremo que desde 2017 pagó más de 700.000 euros en efectivo a altos cargos del partido que no eran ni Ábalos, ni Cerdán, ni Koldo. Durante los dos últimos años, 2023 y 2024, ya sin Ábalos en la dirección de la Secretaría de Organización del PSOE, el partido disparó su gasto en efectivo, retirando más de 400.000 euros para realizar pagos en sobres. Y de esa cantidad, casi el total no está justificado. El partido no aclara quién los cobró ni por qué motivo. Tampoco si Pedro Sánchez recibió algo de ese dinero en efectivo. Y desde 2021, es decir, 2 años antes, el PSOE prohibió los pagos en efectivo y todos los gastos tenían que estar justificados. Ahora, gracias a los documentos aportados, se sabe que el PSOE, además de no cumplir su prohibición, repartió sin control dinero en efectivo. Recordemos que el Partido Socialista también ha reconocido haber entregado 127.000 euros en metálico a la Secretaría de Organización, sin aclarar quiénes recibieron ese dinero. Además, en estos documentos aportados por el PSOE, no hay rastro de los 826,73 euros entregados en un sobre del PSOE a nombre de Ábalos. Una fotografía que la UCO aportó de los mensajes que la exmujer de Koldo le envió para informarle de que había recibido los sobres del partido con el dinero de él y de Ábalos. Una vez más, las discrepancias entre las pruebas de la Guardia Civil y la documentación presentada por el PSOE resultan evidentes. Desde Ferraz se limitan a justificar que esos pagos en metálico podrían corresponder al equipo de la Secretaría de Organización, pero que estaban anotados como gastos totales y no de manera individual. Insisto, no nos fijemos en las cifras de momento, fijémonos en que de repente eso plops, aflora. Y por lo que vamos sabiendo, dice esta señora que bueno, que estaba en una caja, que ella lo recibía, lo metía allí, que Koldo aparecía y se ponía a repartir, a ella que la registren, que ella no ha sido nada de todo esto, y estaba diciendo Carlos Flores, pues si la caja B es eso. ¿no? Exactamente final, es eso. A ver, la gerente del PSOE dice, no hay una contabilidad B, no hay una caja B, pero a continuación dice, bueno, pues aquí venía un señor que ni siquiera era el secretario de organización, sino que era la mano derecha, el hombre de confianza del secretario de organización, que repartía billetes
el partido sacaba dinero en efectivo de sus cuentas bancarias y luego lo repartía entre militantes o dirigentes sin que conste la trazabilidad de esos pagos, es decir, sin que sepamos cuánto se llevó cada uno de ellos. A ver, esa es la definición de caja B. Como mucho podemos discutir si por el tamaño de lo que estamos hablando, más que una caja, lo que había era un cajón, lo que había era un baúl o lo que había era el baúl de la Piquer en algún lugar, en algún armario de la sede de Ferraz, ¿no? Lo que nos están revelando estas declaraciones son dos cosas, una grave y la otra gravísima. La gravísima es efectivamente que hay una doble contabilidad. La grave es que encima de que hay una doble contabilidad, aquello era el patio de Monipodio. No se sabe ni lo que se han gastado ni en qué se lo han gastado. Por lo menos los mafiosos profesionales, los de verdad, los de las películas esos sí que llevaban cuentas en una libretita y sabían perfectamente a quién le habían pagado qué y a cambio de cuántos muertos. En el caso del PSOE ni siquiera lo saben, es decir, son unos mafiosos desorganizados, lo cual no sé si se compensa una cosa o es el doble de grave. No, es que son unos mafiosos desorganizados. Quizá falta encontrar la piedra roseta de la organización. Es que saben, es que lo hacían porque se saben impunes. O sea, ellos dijeron, que lo dice José Javier a cada rato, no es que llegaron y se corrompieron, sino que ellos iban a por eso ya siendo como son. Y entonces dijeron, aquí no hay Dios que nos pare. Y nunca le prestaron atención. Les está pasando como Al Capone, ¿verdad? Que luego está la película esa de los intocables, que tú hablas del contable. Elliot Ness tuvo que ir a buscar al contable a la estación de tren y broma para poder llevarlo a declarar. Ellos nunca pensaron que les iban a llegar al contable y ya tenemos, ¿cuánto? 2 años desde que empezó el tema del caso Mascarillas, que entonces era conocido como caso Coldo, que luego derivó en hidrocarburos, que ahorita vamos por financiación ilegal. Pero ellos se sabían impunes, por eso actuaban. Carlos negaba con la cabeza vehementemente. Vamos a ver, es que creo que lo de los billetes es muy llamativo, tal, no sé qué, pero es el chocolate del loro. Realmente el núcleo central de todo esto es la utilización del dinero público a través de concesiones de obras públicas y de empresas públicas, y de ese dinero cómo termina en manos de un grupo de mafiosos que realmente se lo reparten con una parte, parece, de la cúpula del Partido Socialista. Eso me parece que es la parte central. Efectivamente, la caja B, el descontrol absoluto, es que les daba igual. Ahora el procedimiento es bastante sencillo. Yo te concedo una obra pública, derivo una parte de no sé qué pasta a una ONG en no sé dónde, que precisamente ha montado un amigo mío junto con mi prima, y ahí estamos llevando no 700.000 euros, que es lo que estamos diciendo en este vídeo, sino 700 millones de euros. Sí. Y eso es algo que nadie está controlando, que realmente el Tribunal de Cuentas no controla nada, que los jueces están todavía muy perdidos en ese asunto, pero que se han escapado por ahí, por ese procedimiento, y Pablo Cambronero, yo creo que en X lo hace un seguimiento bastante, es decir, cosas absolutamente estrambóticas, pero son cosas cientos diferentes, de ¿no, millones. Carlos? Es decir, yo creo que no, creo que es el expolio del Estado, ¿no? Y todo esto encima en un contexto en el que en el Parlamento el Partido Socialista no hace más que limitar la capacidad, la libertad de los ciudadanos para manejar sus propias finanzas. Es decir, limitaciones a las transferencias de cuentas entre cuentas, limitaciones a las disposiciones en efectivo, limitaciones a los pagos en efectivo. Que no le hagas si vas un a un visum hotel, a tu tienes hija. que identificarte hasta con la huella dactilar, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, mientras ese despiporre pasa en su sede, el Partido Socialista nos exige a todos los demás que declaremos hasta las estrenas que el abuelo le da al nieto en las Navidades. Sí, y el bizum el bizum de la cena de empresa, claro. o el duro que te encuentras en la calle. Yo entiendo que lo pongas en un solo concepto porque desde el punto de vista político lo es. Lo que pasa es que, digamos, de forma operativa, ¿qué tienes? Por un lado, la utilización de los presupuestos generales del Estado, vía efectivamente esas ayudas que Pablo Cambronero, que por cierto, hemos quedado en que pasa por aquí a enseñar la web en cuanto esté operativa, ¿vale? Está sacando y dice, bueno, aquí evidentemente, o sea, esto no es verdad. No han dado 750 millones de euros para desarrollar la sensibilidad inguinal de las indígenas del Amazonas a un grupo. O sea, esto se lo ha quedado a alguien. ¿Quién? Eso efectivamente eso es lo que hay que investigar. Pero eso no empieza con el PSOE. Claro. Eso se multiplicó, pero venía de antes.
Otro elemento, a partir efectivamente del movimiento de las mascarillas que se mezcla con hidrocarburos, una serie de concesiones, contratos, etcétera, que con toda seguridad han generado comisiones, mordidas, no sé qué. Y toda una estructura mafiosa. Y una estructura mafiosa. Y luego, por otra parte, una especie de destello o de eco de todo eso que aparece en forma de billeticos en sobres en la cajonera B de la señora Celia esta, ¿no? Claro, joder, que es muy complicado de hilar, pero efectivamente es verdad que la imagen de conjunto es la que nos están robando. De una mafia que nos expolia. Y que Carlos dice que de contrato de obra pública. Cuidado, y todo eso que manejan por fuera es de otro tipo de negocio que están más asociados a República Dominicana, a Venezuela. Es interesante porque efectivamente ahí es donde empieza la cuestión de la pista del dinero exterior. Y esa pista, hasta donde sabemos, está la Guardia Civil tratando de meter la punta del tricornio dentro a ver si consiguen abrir la caja. No, que nos va a deparar muchas sorpresas la pandilla esta de malandrines compuesta por Ábalos, Koldo y Pedro Sánchez también. Claro, es que es la cúpula, es la organización, no es solamente Koldo y Ábalos, que es donde ellos quieren limitarlo, es que es la propia estructura mafiosa de una mafia en el gobierno. Y es que es una cosa estamos distinta, hablando de pagos generalizados de la Secretaría de Organización, es decir, no estamos identificando con dos manzanas podridas, que es lo que el gobierno querría en estos momentos convencernos. No, el Partido Socialista es un partido esencialmente honesto, pero se nos colaron dos manzanas, se nos colaron dos manzanas podridas y las hicisteis secretarios de organización a las dos, tío. Vaya vista que tenéis con las manzanas podridas. Dos melones. Me da la sensación de que la corrupción llega a un entorno mucho más amplio, naturalmente. Tú sabes que las cárceles en Venezuela son controladas por los presos, ¿no? Entonces al preso que controla la cárcel le llaman el PRAM. El PRAM. PRAM, P-R-A-M. Y a sus lugartenientes los luceros. Bueno, ahí tienes los pranes, Pedro Sánchez y Zapatero, y sus luceros, Cerdán. Los luceros, madre mía. Don Pedro Luis Pedrosa, don Carlos Flores, don Carlos Astiz, muchas gracias a los tres por estar aquí esta noche y a ustedes también por acompañarnos. A todos los amigos de Valencia, los que vinisteis al programa y los que no, abrazo fortísimo. Hoy hace un año y nosotros no vamos a olvidarlo, como no olvidamos en su momento la verdad sobre lo que fue la pandemia, tampoco lo que ocurrió en la Riada. Buenas noches, mañana más gato.